Bien, bienvenido, Gabriel Saldívar, bienvenido a No Está Mal Podcast. ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Todo bien, Qué todo bueno. muy bien. Qué bueno, excelente. ¿Artista plástico desde cuándo? El arte, yo creo que el arte a mí me ha acompañado desde que nací. Porque yo recuerdo que de pequeño yo decía que quería ser artista. Y artista pintor, o sea, Ajá. yo decía que quería ser artista pintor. Recuerdo una maestra que tuve en el colegio que nos hizo un test, así como inteligencia, una cosa así. Y yo yo dije que yo quería ser artista. Yo creo que no tenía ni idea de lo que eso significaba, pero ahora, cuando ya estoy acá en este momento, yo digo, misión cumplida, te cumplí. A ese niño que andaba ya corriendo en Pinalejo, descalzo en el río, que no escapaba para ir al río, le cumplí, porque a estas alturas, este recorrido, esa palabra de artista, hay que ganársela. Sí, esa palabra es ganar. Y bueno, creo que sigo ganándomela, porque eso es una batalla diaria. Entonces aquí estamos en el mundo del arte, seguimos en la lucha diariamente. En este punto ustedes ya notaron el error garrafal que cometí en esta producción de este episodio. Sin embargo, yo les invito a que no se distraigan con el desenfoque, más bien aprovechen a ver ese atardecer que estaba súper bonito y escuchen la conversación que quedó espectacular. Y aprovecho para pedirles el favor que se suscriban al canal. Si no están suscritos, por favor, suscríbanse. A mí me ayudan un montón, en serio. Eso es uno de los riesgos que uno asume cuando graba a dos cámaras, está sentado frente al invitado y además está monitoreando el audio. Así que una disculpa y espero que disfruten de esta gran conversación con el maestro Gabriel Saldívar. El error no duró durante todo el video, así que no se preocupen que en algún momento se va a enfocar el rostro del invitado. ¿Cómo se da cuenta una persona que es artista? Por ejemplo, usted menciona ahorita de que desde pequeño supo. ¿Cómo supo? ¿Cuáles son esos indicios? Es que yo creo que, y está muy interesante esa pregunta, porque cuando a veces nosotros tenemos momentos a lo largo de toda nuestra vida en los cuales uno dice, me siento perdido, ¿qué hago? ¿Qué soy? ¿Qué quiero? Sencillo. ¿Qué le gustaba hacer cuando era niño? Uh-huh. Solo piense qué le gustaba hacer cuando era niño. Esa es su vocación. Y yo pintaba hasta lo que no se podía. Yo, o sea, en aquellos momentos, Santa Bárbara, Pinalejo, poco acceso a materiales y cosas bonitas que tenemos ahora. No, ya unos colores todos duros. Era lo más que podíamos tener. Y papel adecuado. Jamás tuve. Entonces, era como mucho la creatividad de con qué pudiera expresarme. Entonces yo me iba al río y agarraba pepitas de colores y las deshacía. Y se deshacían en violetita, en grisito. Y yo con eso como que pintaba. O sea, el arte más primitivo que ha existido. Totalmente. Sí. Todo lo que pudiera rayar o manchar. Sí. Entonces era así como... Entonces yo digo, ¿cómo lo descubrí? Es que yo creo que siempre lo traje. Ajá. Porque yo coleccionaba las piedritas que tuvieran un color, una forma. Todo eso me gustaba. Me robaba el papel higiénico y lo mojaba y trataba de hacer escultura con él. Pobre mi papá. Sí, entonces era como siempre mucho la creatividad. Y, por ejemplo, en el pueblo antes se usaba mucho la leña. Sí. Entonces, por ejemplo, lo llevaban al patio la leña y la tiraban allí y de repente estaba verde y había que ponerla a secar. Entonces, se hacían se ponían los leñitos así parados para que se fueran como secando, o se ponían uno así como uno encima de otro. Pero no, a mí eso no me bastaba. O sea, no, yo era un castillo, yo era una torre. Entonces, siempre andaba procurando como encontrar el goce estético de lo plástico que se convirtiera en arte con lo que trabajara. O sea, a mí me gustaba eso. Y a mí me gustaba la ciencia. O sea, no, era estudiar, era saber, leer. Entonces, ¿cómo descubre uno? Pues había que ver qué nos gustaba hacer de niños. Y ahí está la respuesta. Y a mí me encantaba estar pintando. Usted es docente de hace muchos años. Sí. ¿Cuántos? Desde que estaba desde niño. Yo recuerdo que
Mi casa era una pulpería, de esas pulperías de pueblo que venden clavos, camisas, cuadernos, de todo. Entonces, habían vitrinas, unas vitrinas de vidrio así. Y entonces yo agarraba la tinta, cualquier cosa, y marcaba así un rayerillo, lo recortaba y le hallaba una forma. Es un pececito. Ya. Le hacía detalles. Es un retrato, una señora, le hacía detalles. O sea, Entonces, rayaba... rayaba así, Ajá. así. Ok. Y después, ¿qué parece? Ya. Entonces, eran mis juegos. Como eran- cuando uno juega con las nubes. Exactamente, y uno dice, así que uno dice, ahí hay un perrito, hay un Sí. oso. ¿Sabes? Yo jugaba así con eso y yo los recortaba. Ok. Y los pegaba en las vitrinas por dentro. O sea, y los agentes vendedores que llegaban en ese tiempo se estilizaban mucho, llegaban a los pueblos a vender que pastillas, cosas. Y entonces decían, vamos a ver la exposición del artista. Y a ver qué ¿Qué tiene. edad, tenía en ese momento, más o menos? ¿Menos de 10? Menos de 10, sí. Tenía Ok. unos 7, 8, por ahí tenía. Entonces yo hacía mis pequeñas exposiciones. Entonces, mis juegos siempre estaban orientados al mundo de la plástica, a expresarme, a rayar, a buscar formas. Entonces yo creo que el arte siempre me acompañó. ¿Y cuál fue la reacción y la relación de sus padres con su arte desde pequeño? Porque no es normal tener a un hijo artista, aunque todos los niños rayamos las paredes. Todos lo rayamos. Después vamos a hablar de ese tema Sí. del arte infantil. Entonces, como un padre, porque seguramente nos están viendo muchos padres de familia, de pequeños, ¿cómo descubrimos a un artista dentro de nuestra casa? Pobrecito mi papá. Porque no, es que... Ay, yo recuerdo ahora, cada cosa que yo hacía. Bueno, mi casa estaba llena de piedras, de palitos, de todo lo que tuviera una forma extraña. O sea, no es que era definitivamente el raro de la casa, ¿no? Entonces, y todo el tiempo andaba... si había una piedrita que tenía una rayita blanca, que parecía una cruz o algo, yo ya la agarraba y la colocaba en el librero y en todos lados andaba colocando esas cosas raras. Recuerdo una vez mi papá tenía un radio muy bonito, y ahora me recuerdo a pesar. Tenía un radio muy bonito y así radios viejos. Entonces, la parte donde estaban los números era una pantalla de acrílico, ¿verdad? Estaba donde uno sintonizaba los números y todo eso. Muy bonito. Yo no sé por qué razón, yo decidí en algún momento que eso le faltaba decoración, le faltaba gracia. Y con una aguja, ¿ves? Le rayé toda la pantallita al radio. Ni siquiera fue un color, un marcador, No, un alfiler, una aguja, rayado, haciendo punta seca. como punta seca, cabal, así yo rayando. Le decoré y mi papá así como, ¿vos hiciste eso? Y yo, sí. Tenía otros hermanos ustedes de su edad. Sí. ¿Y por qué? No sé. Y ahora digo, no, ¿cómo fui a rayar el radio? Pero es que, no sé, yo sentía como que le faltaba decoración al radio. Entonces, todas esas cosas, y yo disfrutaba la naturaleza, me encantaba ir al río, bueno, pues teníamos lo maravilloso de crecer en un pueblo, porque teníamos acceso, que hay el río, ahí los animalitos, ahí, Sí. o sea, una conexión con la naturaleza enorme. No, yo llegué a tener todo lo que se dejaba agarrar, ¿verdad? Okay. Gallinas, cuyos, perros, gatos. No, en mi casa había de todo. Los pichetillos no dejaban agarrar, pero de todo, o sea, porque me encantaba esa conexión Sí. y lo sigo teniendo, pues sigo trabajándolo. Se nota en su obra todavía. Claro. Se nota Sí, claro. esa curiosidad que hay detrás de tanto material, Sí, de sí. tanta figura. Y bueno, además pero ya vamos a llegar a Ya esa vamos a parte llegar de, ahí. de las exposiciones actuales. Sí. Cuando va creciendo, usted crece en Santa Bárbara. Sí. En Santa Sí, Bárbara, sí. un pueblo Es no un pueblo- desarrollado. En Pinalejo, dice, En ¿verdad? Pinalejo es un pueblo muy bonito, es un pueblo muy lindo, con áreas verdes, canchas, de todas las iglesias habidas y por haber en mi pueblo hay, me encanta esa pluralidad. Y es una aldea, pero es una aldea muy, muy próspera. Aparte que es el final del valle, entonces ahí la montaña y están las fincas de café, y el cardamomo y todo eso. Es una comunidad muy próspera, muy bonita, pequeña. Ahora ya no tanto. Ya regreso y soy el extraño del lugar, ¿verdad? Pasa eso. ¿Y en sí. qué momento se muda a la capital, a Tegucigalpa? Eso es bien curioso.
Porque a mí siempre me gustó el mundo del arte. Yo siempre anduve en el mundo del arte y amaba todo lo que tuviera que ver. Yo bailaba danza, yo bailaba danzas mexicanas, coreografía, murales, cantar, el coro, todo lo que volviera arte, ahí estaba metido. Había un concurso, yo concursaba. Sí. Y mis compañeros tan lindos me hacían ganar. Votaban por mí, qué lindos. Todos mis compañeros. Entonces, yo siempre andaba en todo lo que era el mundo del arte. Pero realmente nunca tuve una conexión así como real con la academia, que tiene que ver con los procesos creativos. Y yo estaba en Santa Bárbara, en mi pueblo, y yo había estudiado bachillerato en Ciencias y Letras, que era la única opción que teníamos en el pueblo. Y de hecho, ¿Existía comercio? había comercio y había bachillerato. Ciencias, Pero en mi ajá. pueblo solo había bachillerato en Ciencias y Letras, que era el que había. Y estaba perito mercantil, que era comercio, solo o era uno o el otro, Sí. no había más opciones. Y entonces en mi pueblo solo había primero bachillerato. A mí me tocó hacer segundo bachillerato en La Lima. Migré a La Lima, o sea, un cambio terrible, enorme, Sí, otro mundo, sí. pero fue muy interesante, Sí. ¿verdad? Entonces yo me gradué de bachiller y yo estaba en mi pueblo. ¿Y qué estaba haciendo? Pues de dependiente en la pulpería de mis papás. Y ahí entró un ángel en acción. La profesora que me dio clases a mí de arte en el colegio, la profesora Julita Cortés, un abrazo al cielo enorme, enorme. Ella llegó un día a mi casa con un telegrama, o sea, aquellos buenos tiempos. Llega la maestra con un telegrama a mi casa y se lo da a mi mamá y le dice, bueno, esto es para él, para mí. Y el telegrama decía, el joven Gabriel Saldívar fue inscrito en el examen de admisión de la Escuela de Bellas Artes. Presentarse y decía, como 3 días después del telegrama. Y así como, y mi mamá me dice, ¿pero usted quiere? Y yo, Bellas Artes. Uf, por supuesto que sí. Claro que sí. Entonces me vine a la escuela. Lo curioso es que yo le dije a mi mamá, mami, ¿usted habló alguna vez con la profesora Julita y le dijo que yo quería ir a Bellas Artes? No, me dice. Fue una decisión que ella tomó. En algún momento sí, como, ay, qué talentoso este muchacho, hay que apoyarlo. O sea, Sí. las cosas que los papás dicen. Sí. Pero así que habíamos hablado de que te ibas a ir para Tegus, nunca me dice. Nunca. Entonces, la profesora de arte de mi colegio, ella tomó la decisión de que yo fuera artista, que fuera a estudiar a la academia. Entonces me inscribió y bueno, yo dije, ya estoy inscrito, pues ¿qué me toca? Irme para Tegus. Vine a Tegus a hacer el examen de admisión, que en aquel tiempo duraba una semana. Y me atendió el profesor Víctor López, que está en el cielo. Y fue un examen pesadísimo, porque era de 7 a 5 todos los días, todo el día, 5 dibujando por 5 días. Y una escultura, y una mano, y un ojo, y ahora un arbolito, y ahora era un examen súper, súper fuerte. Y bueno, aprobé el examen y la historia cambió totalmente. Se muda completamente para acá y usted tenía familia aquí en Tegucigalpa. Así es, yo me vine a Tegucigalpa porque tenía una tía acá en Tegucigalpa que mi prima también estaba en Bellas Artes, entonces fue así como los raros de la familia. En ese mismo momento estudiaba ella. En ese momento ella estaba estudiando en Bellas Artes. Okay. Entonces entramos como al mismo tiempo. Entonces ya como movilizarme en Tegus, ella me enseñó todo. Sí. Y fue así. Así fue que yo llegué a Bellas Artes, por mi profesora de arte del colegio. Increíble, esa es la labor del docente, me parece a mí. Más allá de solo impartir la clase, esa es la labor social del docente. Totalmente. Una vez saliendo de las aulas de clase, creo que ahí está la importancia del docente. Que muchos hemos tenido docentes que nos han marcado, para bien o para mal. Nos han marcado, muchos docentes hemos tenido así que nos han marcado. Sí, sí, claro. Cuando usted llega a Bellas Artes, dice que el examen duraba 5 días. 5 días era. Ahora son 2 días. Siguen siendo 2 días. Son 2 días, sí. Ok, yo hice examen de admisión. Examen de 2 días. Para su sorpresa, yo soy de Bellas Artes. Sí, yo no sabía. Sí. Y me dice, estuve en Bellas Artes, imagínense. Sí, yo le hice el examen de admisión. Exactamente. Sí, ahora son 2 días. 2 días, exacto. Sí, que exacto. ahí en ese momento hacíamos dibujo con lápiz grafito, Sí. o sea, dibujo al Exacto. natural.
Y unos exámenes, por ejemplo, había uno con arcilla Uno con arcilla y otro de diseño. y otro de no, en el momento mío no, de diseño no. ¿No había de diseño? No, de diseño no. Ah, Solo qué de interesante. arcilla y de dibujo al natural. Bueno. Y el dibujo al natural teníamos que hacer diferentes sí, modelos. bodegones, Sí, un diferentes bodegón, modelos, figura exacto. humana, sí, sí. Bueno, Exacto. de hecho, el examen sigue igual. Ok. Sí, el examen sigue exactamente igual. Más adelante vamos a hacer un Ahorita comercial. hay un solo, ahorita hagamos Ahorita hay un un solo. solo, Que perfecto. estamos en tiempo de matrícula para Bellas Artes. Exactamente. La única escuela nacional de Bellas Artes. En todo Honduras. No existe otra escuela de arte en el nivel en el que nosotros estamos, que somos a nivel de bachillerato técnico profesional. O sea que alguien que quiera estudiar en Bellas Artes, tenemos el programa de bachilleratos técnicos profesionales. Este dura 3 años. Tenemos 3 bachilleratos, todos orientados al arte con diferentes áreas de especialidad. Tenemos bachillerato en artes plásticas, bachillerato en artes gráficas y bachillerato en formación y gestión cultural. Entonces tenemos 3 bachilleratos, duran 3 años. Requisitos: tener completo 9º grado, ser menor de 19 años y aprobar el examen de admisión. Y si saca su bachillerato, dura sus 3 años, llevan clases de formación de cultura general, porque ese es otro error que cometemos, pensar en Bellas Artes. Se llevan matemáticas, español, filosofía, sociología, todas esas se llevan y hay que pasarlas con buena nota. Y aparte que hay que llevar dibujo, pintura, escultura, cerámica, grabado, todas anatomías, o sea, son muchas clases. Es una carrera académica muy fuerte, muy pesada, pero transforma la vida de las personas. Entonces, si te interesa el arte, puedes estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes. A nuestros bachilleratos es sumamente fácil. Se aproximan a la escuela, se inscriben para el examen de admisión y ahí le dicen en qué fecha tiene que hacer el examen. Ahorita estamos en periodo de inscripción. Ya el próximo viernes iniciamos y la siguiente semana todo es de examen de admisión. Y si no tuviste oportunidad, entonces repetimos otra vez, no repetimos, hacemos exámenes nuevos en febrero del próximo año para que ya las personas pues, ya puedan ingresar a la escuela a estudiar nuestros bachilleratos. Puedes ir a cualquier universidad. Está aprobado por Consejo Superior Universitario nuestras carreras totalmente validadas y pueden ir, bueno, a estudiar arte, pues si hubiera el chance, en autónoma o una pedagógica, o diseño, en todas las que tienen diseño, o arquitectura, que también liga mucho con la nuestra, o también tenemos doctores y radiólogos y economistas y son muy buenos, Sí. en todos lados son excelentes. Entonces, Aprovechando sí. aquí la conversación, una de las particularidades y de las cosas que a mí Bellas Artes me cambió la vida es que yo comencé a ver el mundo completamente distinto. Lo es. No se vuelve a hacer igual después de Bellas Artes. Así es. No se vuelve a hacer No, igual. no, para O sea, nada. la vida le cambia a uno por completo. Sí, Uno ya encuentra diferentes sentidos a la vida. Así Ya no es. solamente es, eso está bonito y eso está malo. No es crítica, no es eso. Es el pensamiento crítico, el pensamiento constructivo y también el análisis filosófico de cada una de las cosas que suceden en la vida. Entonces, Exactamente. Bellas Artes para mí me cambió la vida. Si ustedes nos están viendo y tienen alma artística, si consideran que hay una vena ahí dentro de ustedes, que son artistas, vayan y matricúlense. Si son menores de 19 años, ¿qué es requisito ahora? Sí. No sé si siempre ha sido requisito. Eso no es tan nuevo, pero Ok. se tuvo que implementar por las leyes educativas actuales. Exactamente. Sí. Entonces, menor de 19 años, Sí. ¿19 años cumplidos? Sí, sí, También. También. Sí. Ok. Entonces, que se matriculen, porque las inscripciones son el viernes 21. Ahí empezamos el primer grupo. El primer grupo. O sea, Y las luego inscripciones- luego la siguiente semana siguen los otros grupos. Así que se ¿solo pueden los viernes? inscribir. ¿Solo los No, viernes? es toda la semana. Toda la semana. Sí. Ok, de lunes a viernes. Está un montón de potenciales artistas haciendo examen de admisión en Bellas examen de Artes. admisión, sí. O sea, La dura 2 ubicación- días. Entonces, el viernes y el lunes es un grupo. El martes, el miércoles el otro grupo. Y así van todos bien. los grupos. Sí. Ok, perfecto. ¿Dónde está ubicada la Escuela Nacional de Bellas Artes? Estamos en Comayagüela, frente al Parque La Libertad. Ahí, Calle Real, 6 calles, o sea, súper Cerca de la céntrico. Cruz Roja. En el casco histórico, sí, está la Policlínica, está la El- Iglesia el Inmaculada, ICI. el ICI, o sea, estamos ahí en un circuito Muy súper popular y céntrico. concurrido. Sí, Sí, muy céntrico. céntrico, sí. Sí. Una de las cosas de Bellas Artes también es que es un bachillerato que es una institución pública.
No se paga Exactamente. matrícula, no se paga mensualidad. Ni mensualidades, es totalmente gratis. La formación en la escuela es gratuita porque nosotros somos una entidad del Estado. El Estado de Honduras asume todo el costo por el pago de los docentes, el pago de la planilla, de todo el personal que trabaja en la escuela. Ahora, quien se matricule en la escuela, pues sí tiene que asumir el costo de los materiales, ¿verdad? Material y equipo que hay que adquirir para después desarrollar todas las clases que le dan, que son muchas. Hablando directamente y la idea de este episodio es que quede lo más claro posible, ¿cuánto se gasta cuando uno se matricula en la escuela? Ese primer día, ¿cuánto gasta? No, bueno, matrícula no se paga ni mensualidades, nada de eso. Pero si ya va a clases, ahí sí ya tiene que empezar a gastar, porque ya tiene que comprar, bueno, lo que compran normalmente que cuadernos y calculadora, esas cosas. Pero cuando ya va a las clases artísticas ya les piden lápices de dibujo, que son HB, un 4B, un 6B, una libreta de dibujo especializada, tienen que comprar arcilla, herramientas para modelado, herramientas para cerámica, herramientas de grabado. Entonces va un cierto equipo que es especializado, que a veces eso pues sí puede ser un poco oneroso. En dinero, ¿cuánto dinero es? ¿Cuánto más o menos? No sabría decir ¿Son exactamente. 10.000 empiras? ¿20.000 empiras? No es tanto, no es tanto en primero. Exacto. No, O sea, no es un solo golpe. No No es un solo golpe. Ahora, en todo el año, pues sí, de repente sí hay un costo. Exacto. Porque si ya va a talla en madera, pues le piden una tabla que cuesta sus 500, 700 lempiras. Sí. Pero también le piden herramientas de grabado, también le piden óleos, también le piden pinceles y le piden un bastidor. Para que la gente no se nos preocupe, porque yo pero es gradual. La gente sepa que no es que uno gasta 20.000 empiras y que si yo no tengo 10.000 empiras o 20.000 empiras no me puedo matricular. No, o sea, uno con tener lo que se gasta, digamos, de escolaridad anual, eso prácticamente es lo mismo. Si alguien tiene a su hijo en un colegio privado, por ejemplo, y regularmente la matrícula, lo más barato son 1.500 lempiras o 1.200 lempiras, lo más barato. Lo más barato, ya después 8.000 lempiras, 10.000 lempiras, 20.000 lempiras, otras escuelas. Si con 1.500 lempiras mensuales una familia tiene disponible para los materiales de su hijo, le sirven en Bellas Artes. Le sirve para Bellas Artes. Sí, le sirve. Hay materiales, muchísimos materiales que cuestan muy poquito y otros que cuestan mucho. Que cuestan mucho, En la escuela es permitido trabajar con lo más accesible hasta donde con la lo gente que se pueda, sí, con lo que se pueda. Que es lo que hablábamos anteriormente del todo el tema de la creatividad y el acceso a los materiales que se van vinculando y se van desarrollando. En Bellas Artes, si yo quiero ser diseñador gráfico, algo ahí me lo enseñan. Sí, es que sí llevamos, claro. La tecnología jamás la vamos a alcanzar, ¿verdad? No voy a decir que tenemos las computadoras de última. No llegamos allí, pero tenemos 2 laboratorios de computación con programas de diseño. Entonces, sí trabajan todo el área de diseño, ¿verdad? Y nuestros egresados tienen una potencialidad que también desarrollan lo manual. Sí. O sea, si yo me voy a una universidad por ahí, cualquier universidad, por ahí, los chicos son creativos, bien, buenos, pero todo lo hacen en la computadora. Y un egresado de Bellas Artes también lo puede hacer a mano. Exacto. También puede graficarlo. Puede tener una idea y la puede hacer. Entonces, ese es un plus que tienen nuestros egresados. Aparte, nos dicen que son muy creativos. Porque, claro, estamos recreando la realidad a cada rato, en arcilla, con un lápiz, con un color y todos los procesos, hasta las clases que son teóricas, también tienen que verse involucradas en el proceso creativo, ¿verdad? Entonces eso pasa en Bellas Artes. Bien, mencionó que hay 3 diferentes bachilleratos. Así es. Cuando yo estaba se llamaba Bachillerato en Artes Gráficas, Bachillerato en Artes Plásticas y Magisterio en Artes Plásticas. Sí. ¿Cómo se llaman ahora? ¿Bachillerato Técnico Profesional o no? Sí, ahora todos se llaman Bachillerato Técnico Profesional. De hecho, somos unos pioneros en Bellas Artes. ¿Por qué? Porque cuando la Secretaría de Educación decide implementar el Bachillerato Técnico Profesional, dice, este bachillerato va a durar 3 años. En Bellas Artes ya duraban 3 años. Este bachillerato tiene formación de cultura general y humanista. Bellas Artes ya lo tenía. Y este bachillerato va a tener formación específica y especializada. Bellas Artes ya lo tenía. Entonces era como cuando se implementan los bachilleratos, porque antes solo era o perito o bachiller en ciencias y letras y duraban 2 años. Entonces el bachillerato técnico profesional dura 3. Nosotros ya teníamos todo eso. Entonces nuestros estudiantes pueden ir a cualquier universidad, pueden continuar estudios, pero también pueden laborar, que esa es la salida del bachillerato técnico profesional. Por eso es bachillerato
los bomberos, los ebanistas, o sea, en enfermería, en contaduría pública. Hay una serie de bachilleratos para que los jóvenes ya puedan como acceder a un trabajo y a la vez seguir estudiando. Entonces nosotros tenemos ese tipo de formación en Bellas Artes. Bien, en Bellas Artes hay muchas particularidades que son específicas solo de Bellas Artes. Sí. Por ejemplo, talleres en madera, talleres en cerámica, talleres de diseño gráfico incluso. Sí. Todos esos recursos, por ejemplo, la maquinaria, ¿eso lo ofrece Bellas Artes o el alumno tiene que llevar otras herramientas? Bueno, además me imagino, bueno, ¿qué herramientas y qué maquinarias ofrece Bellas Artes y cuáles son responsabilidad del alumno? Bueno, de hecho, por ejemplo, si son programas de diseño, están las computadoras y tenemos los docentes que trabajan con los estudiantes. A veces los estudiantes tienen tablet o cosas para diseño, pero ellos, porque tienen de repente la oportunidad de llevarla, pero lo que se requiere para producir en Bellas Artes lo tiene. Ok. Sí, Bellas Artes lo tiene. En cualquiera de los tres bachilleratos. En cualquiera de los tres bachilleratos. Por ejemplo, vaya, si vamos a trabajar el óleo, nosotros tenemos unos óleos ahí, pero el estudiante también tiene que adquirir sus óleos. Sí. O sus acrílicos, sus pasteles. El tablero tienen que adquirirlo, ¿verdad? Porque hay que andarlo cargando. Yo tengo mi tablero todo todavía. Eso. Lo muy tengo bien. todavía. Muy bien, muy bien. Muy Todo bien. maltratado. Todo, ya por me la imagino, vida. todo rayadito el pobre. Sí. Pero sí, importante. Cortado con... Así, de la cuchilla ahí, con la sí, cuchilla. cabal. Ya no se puede ni dibujar ahí. No, ya el O pobre. sea, tendría que poner una resma antes Sí. para poder dibujar. El pobre sí, tablerito, así. Así él- les pasa. Todavía ya no tienen que andar cargando los tableros. No, eso es una cosa, ¿verdad? Que hay que cargar. El bastidor, el tablero y el tubo, la regla T. Sí. O sea, no, eso sigue siendo igual. Las clases artísticas, yo me acuerdo que en un momento hicieron, cuando implementaron el bachillerato técnico profesional, si no me equivoco, implementaron que en todo el primer año no se hacía nada más de arte, solamente clases teóricas, ¿o no fue así nunca? ¿O cómo es ahora? Bueno, ahora estamos pasando por una reforma académica que estamos llevándolo a la par de la Secretaría de Educación, porque vamos a una cuestión de por competencias. Sí. Bueno, esos son postulados filosóficos que tienen que ver cómo enseñamos, pero en Bellas Artes siempre ha sido por competencias. Sí. O sea, porque yo puedo guiar a hacer una escultura, pero el estudiante tiene que hacer la suya, tiene que adquirir la competencia de poderlo hacer, de hacer un grabado, yo le puedo guiar cómo. Entonces, siempre hemos andado adelantados, porque la formación por competencias es lo Sí. nuestro, ¿verdad? Sí. Para que el estudiante adquiera la competencia de hacer una pintura, una escultura, una cerámica. Entonces, nuestros estudiantes proveen alguna parte, Ok. la familia provee una parte, Bellas Artes provee otra, claro, por ejemplo, horno. Claro. Bellas Artes tiene su horno, no vamos Exacto. a pedirle horno a nadie más, nadie. O sea, Exacto. ni hay, ¿verdad? Acá. Sí. Entonces, Bellas Artes tiene su horno. La arcilla la producimos nosotros, al estudiante se le vende a bajo costo, o sea, muy, muy bajo costo, como para poder mantener la máquina, para que se autogestione. Y entonces funciona de esa manera. Sí, sabemos, y lo decimos claramente, ¿verdad? Para que estemos preparados. Sí. Se genera un costo en estudiar en Bellas Artes, diferente a que sea estudiar cualquier otra carrera. Pero como no se trata de eso, sino se trata de crecer al estudiante, el estudiante que llega, créanme, se transforma. O sea, ayer justo estaba hablando con el maestro de dibujo y pintura, un retrato de una niña buenísimo, buenísimo, buenísimo la niña. Y yo hasta le dije, déjemelo para dejarlo de ejemplo aquí en el aula, porque era una niña muy buena. Y me dice el maestro, y usted sabe que no era ni tan buena, era lo más tímido, que no hablaba ni levantaba la No, cara. hombre. Y ahora es otra persona y trabaja espectacularmente. Y luego definitivamente la gente aquí sí cambia. Se desarrolla, evoluciona. Sí, evoluciona. Sí. Y es que evoluciona, me decía una madre de familia que había tenido sus niños en una escuela muy piquis. Y me dice, antes mis niños se preocupaban por, ay, la ropa de marca.
Ahora me dicen mis niños, vinieron a Bellas Artes y no, vamos a comprar una pizza para que comamos todos. O sea, me dice, hasta eso es El diferente. sentido de comunidad. Exacto. Pero también... Que ya ves. Yo me acuerdo. En Bellas Artes es complicado. Sí. Yo tengo una cantidad de historias ahí en Bellas Artes. ¿Existe la cafetería todavía? Sí, En totalmente. aquel momento nosotros comprábamos una cuestión que le llamaban los mutantes. Los chilaquiles de miedo. Doña María, saludos a España. A España, saludos, Sí, se doña fue a María, España, hasta España. doña María. Nosotros Los mutantes, compramos los una monstruos. bandeja que era tajadas y chilaquiles Y combinados. chilaquiles combinados con Entonces un nosotros- cerro de repollo y comían todos del mismo plato. Es correcto, eso es lo que iba a decir. Exacto. Nosotros compramos porque, digamos, a mí me daban, yo me acuerdo, 70 lempiras para ir, volver, comer. Ahí iba el pasaje, la comida y todo. En el horario de Bellas Artes, que 70 lempiras hace 10 años era un montón. Yo me Era un acuerdo montón. que No, era niño rico. Sí. yo me acuerdo que a mis compañeros del colegio anterior, de ciclo, nos daban, a mí también me daban 50 lempiras. El que llevaba 80, 90 lempiras, No, Jesús, sé. decía yo. Mis papás en ese momento me aumentaron la cuota a Sí, 70 la lempiras mesada. diarias. Entonces, esos 70 lempiras diarios no me ajustaban para todo. Sí, Entonces, claro, porque sí. a veces tenía que comprar un borrador. porque se Saque me perdió el fotocopia, borrador. vaya, compre un... Exacto. o sea. Y comer, porque el horario era, por ejemplo, entrábamos a las 9 de la mañana, salíamos a las 6 de la tarde. Exacto, O así era el entrábamos a las horario. 7 de la mañana, salimos a las 11 de la mañana o 1 de la tarde. A las 3. A las 3 de la tarde. Sí, Entonces, entonces, ahí luego- hay que tienen que comer. Correcto, hay que comer. Entonces lo que nosotros hacíamos era, bueno, yo tengo 30 pesos. ¿Cuánto andas vos? No, yo ando 20. ¿Y vos? Yo ando 5. ¿Y vos? Yo ando 40. Ajustemos un mutante. Ajustemos un mutante. Te comprábamos uno. Y comían todos del mismo plato. Y comíamos como 7 personas de ese Exactamente, mutante. así. Y eso sigue siendo todavía así. Y era así cuando yo estudiaba. Comprábamos un pollo entre todos y todos comíamos un pedacito. Y el cerro de tortillas. Eso sigue siendo todavía así. Eso es un sentido un de mundo, colectividad sí. y de comunidad que se desarrolla Exacto. ahí en Bellas Artes. Y eso es muy bonito. Eso es muy bonito y es una de las enseñanzas que quedan para Exacto. toda la vida. Sí. Porque ahí, por ejemplo, nos encontrábamos con gente que tenía mucho dinero, gente que no tenía Que no prácticamente tenía nada. O sea, que de verdad había gente que Sí. llegaba a la escuela, a clases con nosotros, que llegaba con 15 lempiras para moverse, para Sí. ir, volver, en un bus que costaba 4 lempiras en ese Exacto, momento. sí. Moverse, ir y volver. O comía o se iba en el bus. Exactamente. Sí, eso Entonces, pasa. entre todos, por ejemplo, en verdad había gente que ponía Sí. 5 lempiras, ya bueno, yo tengo 40, y comíamos lo mismo. Exacto. O sea, comíamos lo mismo, que esa es una de las cosas Sí. que se aprenden, no solo en Bellas Artes, pero Bellas Artes tiene esa particularidad, esa peculiaridad. Sí, hay mucho, como familia realmente. Y como no son grupos grandes, porque son grupos Sí, pequeños, sí. eso sigue siendo así. No son Esa es grupos otra tan cosa. grandes. El examen Sí. de admisión, yo me acuerdo de unas palabras suyas en el examen de admisión de hace más de 10 años. ¿Qué habré dicho? O de unos 10 años. Usted nos dijo en ese examen de admisión, yo aquí a nadie le enseño a dibujar. Bellas Artes no enseña a dibujar. No. Bellas Artes potencia y da técnicas para Así dibujar. es, ya tiene que traerlo. Si no lo trae, no hay manera. No Sí. se le puede enseñar. Y eso es verdad. Sí. Justo me preguntaban hace poco en una exposición una persona ahí que se da muchos aires, que Bellas Artes no daba una clase para ser artistas. Y yo le dije, es que no existe lugar en el mundo que haga artistas. Sí. El artista es una decisión personal. Exacto. Ser artista es prepararse uno para eso. No existe una clase para ser artistas. Y Bellas Artes lo que hace es que potencia todo lo que los chicos traen, porque traen tanto y es una maravilla y son talentosísimos. Entonces, hay que guiarlos, hay que llevar ese talento, si no, no hay manera. Yo me acuerdo de esas palabras porque en el examen de admisión no es tan pesado, digamos, pero uno se da cuenta de la cantidad de artistas que existen. En mi familia yo sabía dibujar y yo consideraba ser bueno. Cuando yo llego a Bellas Artes, yo me doy cuenta, yo digo, yo no sé qué hago acá. No es nada. Yo no sé nada. Cuando me enseñan un montón de técnicas que yo digo, esto ni siquiera sabía que existía. Que existían, Es un sí. mundo completamente nuevo. Exacto, sí. Y eso, ninguna persona antes de sus 19 años se da cuenta de la magnitud Exacto. que tiene Bellas Artes. Sí. Entonces, este es un llamado ahora hacia los padres. Sí. Esos padres que tienen adolescentes, que están ahorita perdidos, que no conectan con las matemáticas, que no se encuentran con lo que les enseñan en las escuelas tradicionales y les exigen cosas que no están siendo atendidas esas almas artistas, les llamo yo. Exacto, sí. Porque uno tiene el alma artista, no cualquiera Sí. se convierte en artista, Sí, sí, pero sí, muchos claro. tenemos el alma artística y entonces Sí. ahí es donde los padres tienen que ser cuidadosos. A Claro. veces uno se reprime
se tapa todo para que no quiere que lo vean, Sí, porque uno es el también vemos bichito eso. raro. Sí, bueno. El, Ese es el prototipo, digamos. el otro día dice un estudiante, me encantó y me morí de la risa. Ajá. Dice, en mi colegio yo era la rara. Aquí todos somos raros. Esa es la definición de Bellas Me Artes. encantó. Yo dije, cierto. Sí. Ahí, Estábamos hasta los profesores. Y dije yo, cierto. Es verdad, yo tenía el pelo larguísimo cuando era el profesor de estos chicos. Sí, Ay, pelo largo completamente. sí, totalmente. Entonces, dije yo, es cierto. Porque al final, eso no es lo más importante. Y ahí les digo a los chicos, ni peleen por un uniforme. ¿Qué? Sí. Lo importante es la creatividad, Sí. lo que puede hacer, lo que podamos desarrollar en usted, que lo hagamos leer, que analice, que haga una propuesta creativa. O sea, eso es una maravilla. Y el hecho de que Bellas Artes lo que hace es potenciar. Entonces, aquí hay un mensaje para los papás. Porque es bien común decir acá en Honduras, decir, artista, ay, te vas a morir de hambre. A mí me lo dijeron, ¿verdad? Sí, a mí también. Mi familia me lo dijo, "Oh, ay, no, se va a morir de hambre este pobre". Y la verdad no es así, no es así. Es como todos los trabajos, pues. Y ahora yo conozco artistas que viven maravillosamente bien, compañeros artistas que yo puedo mencionar y que tienen su obra que van a ser en 10 años vendida, porque son exageradamente buenos. Entonces, no es cierto, porque aparte nosotros no le estamos dando un curso libre, que eso es otra cosa, que la gente piensa, Bellas Artes, un cursito de dibujo. No, somos una academia. Y la academia procura la formación, la ciencia. De hecho, como artista plástico, yo no puedo llegar a la expresión artística si antes no pasé por la ciencia. La ciencia va primero. Eso me acuerda al proyecto de graduación de Bellas Artes. Exactamente, y se llamaba taller específico. Taller específico, ese era el nombre. Ya eso El taller específico, ¿sigue existiendo? sigue existiendo, ahora se llama proyecto artístico, tiene otro Ok. nombre, pero sigue existiendo y me vas a decir, es una investigación, Sí. ciencia pura, Sí. para poder llegar a una expresión creativa. Sí. Pero es que National Geographic lo dijo en algún momento, vamos, comercial. Sí. Entre más informada tu cerebro, más creativas tus ideas. ¿En qué momento Wow. lo escuché por ahí? Pero yo dije, eso es lo mío. Sí. Definitivamente, yo voy a hablar de un tema que yo conozco. Sí. Y por eso el artista está obligado a leer, a investigar. Y yo digo a mis estudiantes, ¿quiere hablar de física cuántica? Pues vaya a sepa qué es eso. ¿Quiere hablar del amor? Pues vaya a sepa qué es eso. Sí. Porque el amor como emoción, el amor como sentimiento, el amor como valor, son cosas totalmente distintas. En mi taller específico, ¿Qué hiciste? yo hice Punta Seca. Ay, que son lindas. Yo hice Punta Seca. Sí. Y eso, Punta Seca, yo tomé la decisión de hacerlo porque en la clase de grabado, con el profesor Mendoza, Oscar Mendoza, Ahí está Oscarito. ¿está todavía? En la escuela no, ya se jubiló, pero un Ok. saludo al maestro. Un saludo, Es máster. una eminencia. Sí, un saludo. Sí. Cuando yo estaba ahí, nos tocó hacer un retrato de un artista Ajá. en Punta Seca. En Punta Seca. En la clase de grabado, no taller Sí. específico. Sí, sí, no, en la clase grabada. Yo hice a Rembrandt Ajá. y me quedó bonito. Son lindos. Bonito, porque es que esa técnica es No, muy es particular, una muy maravilla. especial. Sí. Entonces de ahí comenzó mucho Yo realmente, yo como artista, yo comparo mis obras con otros artistas. Yo no soy bueno. Yo cumplo y paso las clases. Sí, era cumplido. Yo paso las clases, digamos. Sí. Entonces en Punta Seca me sentí muy cómodo. Ajá. Logré hacer. Yo en Bellas Artes comienzo a asistir a la iglesia y me meto mucho en la iglesia. Ajá, claro. ¿Cuál fue el tema que yo escogí para hacer? El cristianismo. El cristianismo, por supuesto. ¿Qué pasó con el cristianismo? Yo me doy ¿Te cuenta. tocó estudiar? Yo después dije, ¿qué hice? Cometí un ¿Qué error al hice? escoger este tema. Sí, son temas complejos. Sí. Y entonces después de eso, yo presento mi primer avance. Y yo digo, aquí está el cristianismo. ¿Y esto qué es? Aquí no tenés nada. Nada, ¿y ahí? Aquí no hay nada. Y yo tenía como 30 páginas de investigación. Aquí no tenés nada. Sí, falta. Y entonces yo, ¿cómo así? Si esto aquí está, pues, ¿qué no?
Y entonces me dice, ¿y de qué vas a hablar? Si tenés, ¿dónde está tu tesis? Ajá, ¿A ¿te qué- en base afecta? a qué? O sea, ¿qué? Sí, ¿qué problema vas a resolver? ¿O qué Ajá, crítica que tenés ¿cuál es en el tu obra? planteamiento? ¿Cuál es el planteamiento social Sí, incluso? exacto. Entonces yo dije, wow, ¿qué es esto? Sí. Me tocó hacer toda una investigación adicional. Hasta trabajo de campo, tiene que hacer encuestas, investigaciones, entrevistas, Exacto. observaciones, trabajo de campo. Memoria histórica. Científico, hacer memoria, hacer reportes, Sí. hacer investigación para poder, una vez que ya tienen la investigación, empiezan a dibujar. Antes no. Exactamente. Y no me dieron Exacto. permiso de avanzar. No, nadie puede avanzar si la investigación no está. Otra particularidad que no mencionamos de Bellas Artes, no sé si todavía sigue, los periodos ¿cuánto duran? Son 4 parcial? igual, el parcial, lo mismo, 2. ¿Y lleva todas las clases de un solo? Todas de un solo. Ok, cuando yo estaba era muy diferente. Sí, era por llevábamos módulos. 2 clases cada Por 6 semana. días. Sí, por semana. Entonces sí. yo entraba el lunes a la clase de taller específico y salía el siguiente lunes. Sí. Entonces, en esos Tenía que resolverlos 8 días todos. calendario, pero 5 o 6 días hábiles, Había que resolver había todo. que resolver toda una investigación. Entonces Sí. yo tenía como 5 horas de la misma clase. Sí, Ahí así es era. donde está lo cansado de Bellas Artes. Ahí Exacto, son los sí. retos de Bellas Artes. Ahí son retos. sí. Una vez comenzada y avanzada esa investigación, ok, dije yo, me toca hacer mi proyecto sobre cristianismo. Me dicen que no, que eso está muy ambiguo y que necesito especificarlo, el taller específico. Vine yo y dije, ok, vamos a ver qué puedo hacer yo aquí. Entonces vine yo, hice una crítica al cristianismo. O sea, Ajá. una autocrítica a mi Ajá. fe. Entonces vine yo y yo dije, vamos a hablar de cómo hay la venta de la religión. ¿Cómo se ha hecho la venta Sí, de la claro. religión? Bueno, es un tema Entonces- que está en el mundo, ¿no? Exactamente, no son cosas que yo me invento, no son cosas que yo estoy en contra. Claro, porque ese es producto de la investigación. Exacto, entonces eso es lo que yo quiero llegar. Era una autocrítica, no era una crítica Ajá, ajena, sí, no era sí, alguien sí. que me cae mal. Sí, era sí, algo sí. en lo que yo profeso, en lo que Ajá. yo creo y era una crítica. Y entonces vine yo y yo dije, ok, vamos por acá, nos vamos a lanzar. Comienzo a investigar, me comienzo a dar cuenta de un par de cosas así y entonces comienzo a hacer la crítica. ¿Cuáles fueron los resultados de mi proyecto? Ya la pieza final. Ajá, pieza final. Unos grabados en Punta Seca donde yo hacía unas cajitas feliz diseñadas con libros de diferentes religiones. Entonces la cajita estaba formada por el libro de Mormón, el Ajá, sí, Atalaya, sí, sí. la Santa Biblia, Claro. etc. Entonces era una crítica. En ningún momento ofendí yo a Claro. lo que creo ni a ninguna religión. Ajá, claro. Era una crítica a las personas que aprovechan y abusan de esa De, religión. exacto, y eso sigue pasando. Y no es algo de ahorita. Y no es algo que pasó en 2015 y que No, ya no, no acabó. no. Eso vino, la colonización fue parte del Totalmente. proceso religioso que Totalmente. comenzaron Entonces, con ese a eso tema. se refiere cuando le dijeron, esto no está completo. Exacto. Porque si vamos a hablar de religión, religiones todas. Exacto. Exacto, porque así debe ser. Entonces, me encanta que lo menciones porque cuando yo presento mi trabajo artístico, yo digo, yo llego hasta donde está, llego hasta la obra que estamos viendo a través de la investigación. Tal vez en este momento yo ya no la hago tan rigurosamente como se le exigía a los chicos, pero sí a través de la entrevista, a través de la lectura, y ahora hay acceso, ¿no? Ahora Sí. hay facilidad. Antes no teníamos En tanto. nuestro momento no era tan común tener acceso a internet siempre. Exactamente. O sea, Pero no, ya ahora, existía el pues, internet, ya teníamos Ajá. el internet, o sea, ya existía se Google, podía. ya teníamos investigación, Sí, ya ya se existía podía. Wikipedia, Ajá, o sea, ya había claro, muchas había herramientas. Pero igual, entonces, esas herramientas a beneficio del artista, ¿verdad? Y no eran la única herramienta, o sea, No, yo no la podía biblioteca llegar- entera abierta para ellos. Exacto, Sí, yo no podía había un llegar- libro de religiones que tuvo que pasar por él. Yo no podía llegar a entregar el taller específico, mi proyecto de graduación, si yo no tenía citas bibliográficas de libros de la biblioteca de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Exactamente. Esa es una biblioteca Tenía que leerlo. que todavía existe. Especializada todavía existe. Bien, Sí. ¿esa biblioteca está abierta al público o es Sí, exclusiva sí, de está los abierta al estudiantes? público, ¿no? O sea, la gente puede llegar y tenemos una biblioteca especializada en arte, ¿verdad? O sea, obras de arte, claro, ahora... De historia de Honduras También relacionada al tenemos, arte. sí, también Sí. todo lo que tiene que ver con arte. Claro, ahora hay mucho acceso y uno en las redes es fácil, pero hay libros particulares y específicos que todavía se siguen usando. De hecho, el mundo está volviendo al libro en físico, Sí. ¿verdad? Las grandes potencias ya no están permitiendo investigaciones De internet. de la IA, ¿verdad? Ajá. No, porque dijeron esto es demasiado. Sí. No, aquí me Volvamos a trae las el bases. libro. Sí. Entonces,
el mundo, el conocimiento es así. Sí. Lo importante es que está. Sí. O sea, el conocimiento nos hace ser y crecer. Y esa es la otra parte donde hablábamos de que no se hace a ningún artista. El artista se fabrica solito. Y ahí es donde uno sabe, yo tengo este compromiso. Y esa es una de las responsabilidades que adquieren los adolescentes y jóvenes que salimos de Bellas Artes. Ese compromiso de cumplir, porque si no cumplo, entonces no tengo mi resultado. O sea, ya no es... Por ejemplo, tradicionalmente, yo soy mal estudiante. Como estudiante soy malísimo. A mí no me gusta hacer tareas. Malísimo estudiante. Entonces, en general, siempre uno depende de sus clases de las tareas que presenta. Claro, en Bellas Artes depende de las tareas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasaba en Bellas Artes? Yo tenía que entregar, llevaba clase de anatomía. Entonces, en anatomía, yo en 6 días, yo tenía que entregar como 40 dibujos de anatomía, diferentes. Y eso así les de tocaba. anatomía muscular, anatomía... Sí, solo huesos, todo les tocaba. Entonces tenía que entregar como 40 dibujos en Exacto. 6 días. Ahí es donde le comentaba, antes de cámaras, que ahí fue cuando me frustré. Sí, claro, es pesado. No, la escuela es pesada, sí, pero si está haciendo lo que le gusta, Exacto. Claro. Y a pesar de esa frustración que tuve más o menos como un año post Bellas Artes, que yo no quería ver nada de dibujo, nada, no fui a ninguna exposición de arte, nada, no me junté con los amigos que yo tenía de ahí, nada O sea, saber de lápices de dibujo. nada, quedé frustrado. Después, cuando vuelvo, me comienzo a acercar a personas como que ya estaban, nos graduamos al mismo tiempo y estaban haciendo sus propias obras, sus exposiciones. Me comienzo a acercar otra vez y me empiezo como a reconciliar, Claro, digamos, con el arte exacto, en ese sí, sentido. sí. Esa formación que yo tuve en Bellas Artes, a pesar de lo cansado y de todo lo demás, claro, mi caso es uno en muchos. No es normal que uno se gradúe y se aleje. Sí, Más bien, la mayoría se gradúa y se involucra siguen, todavía más sí, y se sí, mete de lleno. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, de Pedro Pablo, no sé si se acuerda Ay, de él. una maravilla ese muchacho, talentosísimo. Espectacular. Entonces, él, fuimos compañeros de generación, pero él estudiaba magisterio, si no me equivoco. Sí. Un saludo, Pedro Pablo. Hace mucho tiempo que no lo vemos. Sí, ahí está trabajando en la pedagógica. en la Esperanza, sí, allá. Ajá. Sí, está allá por allá. Entonces, está con él, yo me acuerdo que él hizo una exposición, Sí. más o menos Ay, tuvo que ser 2017, buenísimo. por Sí. ahí. Hizo una exposición súper Sí, buena. buenísimo. Fueron los momentos cuando yo ya otra vez estaba como tratando Sí, de relacionarme en ese sentido. ¿Qué pasó? Cuando yo estaba fuera de Bellas Artes ya, yo nunca me desvinculé del arte per se, sino que yo lo que hice fue como, yo no quiero ser artista. Entonces, como no quiero ser artista, entonces yo me frustré. Y dije, entonces, ¿qué hago? No, si esto es lo que yo quería de niño. Entonces encontré el diseño gráfico. Entonces, a pesar de que esa era la otra cosa que quería plantear, el diseño gráfico y el arte tienen mucho que ver, pero al mismo tiempo son completamente distintos. Son como dos hermanos. Dos hermanos que como se dos crían en la hermanos. misma casa Sí, y son muy diferentes. Pero son diferentes, o sea, sí. El arte y el diseño utilizan el mismo lenguaje, Sí. las mismas formas, todo se parece. Pero vos decías algo, el propósito no es el mismo. Es diferente. Entonces, al tener un diferente propósito, crear una obra de arte tiene un fin y crear un diseño, o sea, puede tener 1000 fines. O sea, porque es así, de versátil, de variado, pero utiliza encaje, proporción, unidad, variedad, color, forma, o sea, todo. Pero es increíble cómo dos formas de expresión que son, pero casi igualitas, según para lo que esté hecha, va a tener Propósitos muy diferentes. un desempeño distinto. Desempeños distintos. Yo donde hago la diferencia y creo que esto es lo que a mí me justifica a nivel teórico, la diferencia es, el arte expresa, uno ahí se expresa, y el diseño comunica, Exacto. tiene la obligación de informar. Que al final pudiéramos decir, es lo mismo. Es lo mismo. Sí y no. Sí, no, exacto. Es que Exactamente, ahí es sí. donde está la diferencia, porque por ejemplo, yo como diseñador gráfico, a mí si una empresa me contrata para hacer algo, quieren promocionar y Exacto. quieren decir una Comunicar. información, comunicar algo directamente. Ahora, el artista también comunica, Exactamente. pero no tiene que ser explícito, no tiene No, que ser directo. va a utilizar otras formas de lenguaje. Tiene otros lenguajes, mucho más Exacto. abstractos en la sí, mayoría. más filosóficos, realismo mágico, o sea, Su especialidad. exactamente, exactamente. Sí. Ahí vamos, sí. Ok, la relación del arte, volviendo al tema de la religión, considerándolo de mi taller específico, ¿cuál es la relación que tiene el arte con la religión? Bueno, si hacemos un Análisis histórico. histórico, exactamente,
el desarrollo humano, de hecho, el inicio del desarrollo humano, y cuando pensamos en la historia de la humanidad, los seres humanos pensamos y la evidencia de que el ser humano piensa es cuando el ser humano empieza a hacer arte. O sea, en la prehistoria el ser humano empezó a expresar arte y empezó a manifestar las creencias. Entonces, el ser humano sin la fe, el ser humano no existe sin la fe, porque el ser humano no existe sin la filosofía. O sea, necesitamos la filosofía para desarrollarnos, para desarrollar el pensamiento, para convivir necesitamos filosofía. Entonces, la filosofía ha acompañado al ser humano. ¿Y cuál ha sido la cara visible de la filosofía? El arte. Y la religión es una forma de vivir. Entonces, el arte ha acompañado esa expresión porque el arte siempre ha sido un reflejo de lo que el ser humano piensa y siente. Y no me lo estoy inventando. Sí, miremos no, la historia, no. miremos Exacto. la historia de la humanidad. O sea, prehistoria, griegos, egipcios, romanos, renacimiento, arte islámico, los islámicos. O sea, veamos, revisemos toda la historia de la humanidad y nosotros podemos contar la historia de todo lo que ha pasado a través del de arte. las expresiones del arte. Sí. Entonces, ¿qué ha sucedido? El ser humano ha necesitado expresarse filosóficamente porque, como usted dice, el arte va más allá de la comunicación porque expresa emociones, qué quiero ser, qué siento, qué quiero decir. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de eso quiere decir, el ser humano ha tenido la religión como principio de la filosofía. Entonces, si revisamos, ¿qué representaban los egipcios? Sus dioses. ¿Qué representaban los griegos? Sus dioses. Entonces, el pensamiento religioso ha acompañado a la evolución del ser humano. Por lo tanto, el arte siempre ha sido la cara que ha expresado eso que siente. Porque los mayas decían, llueve. ¿Y por qué llueve? Bueno, no sabemos por qué llueve. Seguro que hay un dios de la lluvia. ¿Y cómo es el dios de la lluvia? Entonces, ahí entraba el artista. Entonces el artista creaba el dios de la lluvia. De hecho, para las culturas ancestrales, el artista era el único ser de este planeta que junto con los dioses podían crear vida. Porque para ellos ese dios de la lluvia no era el dios de la lluvia, o sea, no era una representación del dios de la lluvia, era el dios de la lluvia. Entonces decía que los ancestrales decían que los artistas tenían la capacidad de poder recrear a través del barro, de la madera, de material, Sí. algo que se parecía a la vida. Entonces, ¿por qué? Porque estamos representando los ideales, las ideas. Se concreta la idea. Tenemos una realidad que es la que vivimos. Esa es la realidad concreta. Pero tenemos una realidad que es la realidad espiritual, la imaginada, las ideas. Y la única manera de unir esas dos realidades es un puente que se llama arte. Increíble. Es una maravilla. Increíble. Exacto, sí. Increíble. A mí me parece igual la parte fundamental que nosotros siempre hemos estado rodeados de arte y casi nunca le hemos dado valor en nuestra sociedad actual. ¿Qué es lo que usted mencionaba? En las sociedades anteriores, el artista tenía un lugar de privilegio. Sí. Se les contrataba, digamos, se les llamaba para actividades y tareas muy específicas de honor. Exacto. No eran actividades así como, bueno, no Sí, es una nada cena. más, no es nada más, entonces que sea artista. Sí, no. Era Era un lugar de honor, Sí. incluso de poder en muchos casos. Preguntaba el tema de la religión y me acuerdo ahora de una anécdota muy, muy peculiar que es como una leyenda del análisis que se hace a la obra de Van Gogh. Ajá. Que él, en un momento de su adolescencia, él era evangelista. Es que su familia era religiosa, sí. De familia religiosa. Entonces, él comenzó a andar por las calles. Y predicaba. Y predicaba. Sí. Exacto. Y en un momento donde él sentía que o era artista o era religioso. Sí. Entonces, me pareció a mí una de las peculiaridades que con el paso del tiempo se han ido desarrollando. Sí. Hoy en día, el artista nutre la religión nutre al artista o al arte, mejor dicho. ¿Quién nutre a quién? Es que
Ahora yo creo que este mundo ha cambiado mucho porque, vaya, por ejemplo, y vuelvo a poner el ejemplo de los mayas, que llovía. Ahora la ciencia ya nos dice que hay una nube de carga positiva y que, entonces, ya la ciencia nos ha explicado mucho la realidad. Entonces, hay realidad que ya no es un misterio para nosotros como humanidad. Entonces, la religión sigue jugando otro papel. Antes explicaba esa realidad, ahora no, ahora la religión tiene otra función. Ahora nos hace convivir. Vamos a traer de invitado aquí a un pastor compartir. para que nos explique también cuál es la función de la religión en la sociedad actual. Eso sería bien interesante. Porque aquí tengo un artista que nos explica cuál es la función del arte. Sí, ¿verdad? pero el arte y el en la vínculo sociedad, que tiene sí. Y bueno, arte, sociedad, religión y claro. todo el mundo en general. Y eso sigue siendo así, porque la religión nos sigue acompañando, pues, Claro, o sea, sí. los actos de fe, la experiencia de fe. Pero, por ejemplo, acá en Honduras, a mí me gusta ir todavía un poco más allá, porque si yo estoy hablando de fe, y si, por ejemplo, yo estoy hablando de la Catedral de Comayagua, por supuesto que es un monumento, una iglesia a la fe. Pero para mí, como artista, es patrimonio nacional, Así es patrimonio es. cultural. Y las imágenes también son patrimonio y nos pertenecen a los hondureños. Que va más allá de si le rezo o no, Así porque es, esa ya es otra así forma es. de verlo. Nos representa como hondureños. Así Las es. alfombras nos representan como hondureños. Entonces, para mí como artista, la religión es parte de quienes somos. De hecho, como artista, yo no voy a negar en mi trabajo plástico que yo crecí yendo a la iglesia y con monjitas canadienses y con sacerdotes españoles y que eran súper revolucos, ¿verdad? Y lo siguen siendo, y maravillosamente, y que nos enseñaban que la justicia, igualdad social, y eso yo lo aprendí con la iglesia a la que yo iba. Y que la labor social, y que hacer aquí, que darle de comer al hambriento, o sea, ese tipo de cosas. Yo crecí con una formación así, y entonces en mi trabajo plástico yo no niego eso. Y la presencia de imágenes con connotaciones religiosas, si está, es que yo no lo niego. Yo crecí con eso, y eso es parte de lo que yo soy. Entonces, no podemos negar, ni los artistas, ni todas las personas que habitamos aquí, que el componente religioso nos ha acompañado siempre, ¿verdad? O sea, a lo que usted crea. Y yo soy muy respetuoso en eso, ¿verdad? Sí. Si alguien me dice, no, yo voy a un determinado tipo de iglesia, o no voy, no, excelente. Yo creo que aquí la religión es, no moleste al otro, hombre, o sea, trate de ser feliz usted. Porque yo creo que a eso venimos, a tratar de ser feliz, que es bien difícil. Y es difícil, es un reto. O sea, sin fregar a nadie. Sí. O sea, yo creo que esa religión es la que más me gusta. Tratar de ser feliz uno sin estar fregando a nadie. Esa creo que es la mejor. En el caso del arte, cumple una labor social, cumple una labor comunicativa. Es muy difícil acercar el arte a la sociedad, digamos. De las amistades que me rodean, que no son de bellas artes, que no están vinculadas al arte, es muy difícil que yo me encuentre con alguno de esos amigos, por ejemplo, en el teatro o en una exposición artística. ¿Qué necesitamos hacer en Honduras? Yo, como lo mencionaba, este es un espacio que creo para tratar de aportar a esta industria creativa en todos los ámbitos. ¿Qué necesitamos aquí en Honduras para acercar el arte a la sociedad? Buena pregunta. Primero, el arte es una expresión social. O sea, el arte es un fenómeno social. Y tanto necesitamos el arte que no existe grupo humano que no tenga expresión artística. Todos, o sea, sí. Vemos Egipto, las pirámides, es cultura, es arquitectura. De hecho, antes de que existiera el lenguaje en el abecedario, ya existía el arte. Ya pintábamos. Sí. Fue la primera expresión. Exacto, la pintura, la grafía, eso acompañó al ser humano. Dice la ciencia que es como el primer indicio de que el ser humano empezó a razonar cuando empezó a pintar las paredes. Sí. Entonces, el arte rupestre. Exacto. Y luego el artista era un erudito, porque no todo el mundo podía escribir. No. Y el artista sí. En Egipto, por ejemplo, el escriba
era considerado un puesto súper bueno porque no solamente escribía, sino que también llevaba las cuentas del faraón, o sea, Tenía información. la platota que había ahí, ¿verdad? O sea, claro, sí, manejaba la cuenta, entonces eran como los administradores y incluso hay una carta de un escriba a su hijo diciéndole que por qué tiene que ser escriba. Es una cosa muy interesante, muy lindo. Y le empieza a decir, los que hacen Adobe les pasa esto, lo que es... Entonces, como muy interesante, yo dije, qué valioso realmente, porque el artista es un erudito. Y pasa lo mismo en Copán. La casa del escriba de Copán, la casa del pintor, era una de las casas más importantes de uno de los barrios. Y de hecho tiene su escultura, tiene su emblema y aparece con un pincel en la mano. O sea, el artista siempre tuvo eso. Entonces, si hablamos que la sociedad siempre ha tenido la necesidad de expresarse, de comunicarse, de entenderse, de entender el mundo que nos rodea, el arte siempre ha estado cumpliendo esa función. Siempre trata de, entonces, ¿cómo ya aquí en Honduras qué pasa? Siempre decimos, escucho un comentario que es muy común decir, ay no, que aquí el arte no se apoya, que aquí en Honduras no, o sea, el arte nadie le da importancia, el arte, y siempre estamos esperando que el gobierno actúe. Ese no es el camino, por ahí no es. ¿Por qué? Porque las expresiones artísticas siempre han estado. Y a mí me dicen, pero ya me imagino en Europa, en París, allá hay otros problemas. Allá el problema es que no hay espacio, porque allá no cabe nadie más. O sea, así dicen, no, aquí en Honduras nadie, me imagino en Europa. No, allá hay otros problemas. Sí. Allá también los artistas la pasan mal también, porque allá hay muchas galerías, todas las que usted quiera, pero conseguir un cupo, un espacio es prácticamente imposible. O sea, hay que hacer muchas cosas para poder llegar. Entonces, en todos lados hay problemas. Ahora, ¿qué pasa acá en nuestro país? Yo creo que es un asunto de educación. Tiene que ser un asunto formativo, donde los docentes tenemos que crear en el estudiante la necesidad de consumir los procesos y productos artísticos, porque los consumimos sí o no, sí o sí. O sea, si usted va en el taxi, escucha una canción. Ahora, va al cine. Si va al cine, o sea, igual, si va a un mall y ve el rótulo, eso también es una expresión y tiene el color, tiene el diseño. Si se pone una ropa, tiene diseño. O sea, nosotros no podemos vivir sin las expresiones, que las consumimos a veces hasta en automático, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que si nosotros queremos potenciar lo nuestro, aquí tenemos una gran cantidad de artistas plásticos, sí, de artistas visuales, tenemos cantantes, obras de teatro, gente que lo sigue intentando haciendo teatro, que llega a poco público, no importa, y seguimos en la lucha. Entonces, yo creo que el artista tiene una labor fundamental, que es realizar la expresión. Pero todo el otro montón, el artista no lo puede hacer porque eso le toca a usted, le toca al público, que llegue a las exposiciones, que llegue a las galerías, que visite los museos. Tenemos unos museos espectaculares, hermosos, en la mayoría ni se paga, en algo otros le pagan, cobran un poquito, o sea, eso es poco, y tenemos siempre muchas expresiones. Puedo mencionar Galería Nacional de Arte, Museo para la Identidad Nacional, los centros culturales del Banco Central totalmente gratuitos y unos espacios hermosos con unas exposiciones que vale la pena conocer. Los CAC de la UNA también. El CAC que tiene bancos privados como Banco Atlántida. Banco Atlántida, que tiene una galería preciosa y ahorita acaban de reinaugurar su centro cultural para expresiones, para que los artistas expongan allí. Tenemos la Alianza Francesa, Casa España, sí, tenemos en todos los lugares. El Centro Cultural de España incluso. Sí, Centro Cultural, obras, sí, hace exposiciones. Y en casi todos los municipios tenemos las casas de la cultura. Sí. Entonces, yo creo que es importante que nosotros como público apoyemos a los artistas. ¿Y con qué lo apoyamos? Yendo a verlo, visitando las exposiciones, aprendiendo sobre el arte hondureño. ¿Verdad? Que hay muchos artistas y muy buenos que de verdad lo merecen que los conozcamos. Hay un artista hondureño que expuso en el mismo museo donde está la Mona Lisa.
Sí, hay uno. Y lo tengo enfrente. Qué traicionero. Bueno, sí, vamos a aclarar. El Museo del Louvre, el Louvre, es como de los museos más grandes y más visitados del mundo. Sí. Entonces, es una cosa enorme, enorme, enorme. Enorme. Yo creo que ahí se ocupan meses y uno no lo termina de ver. Termina de ver. Así Yo lo dicen. recorrí de arriba abajo y ni sé qué vi, ni sé qué no vi. Pero es una cosa espectacular. Ahora, el Museo del Louvre, uno ve la pirámide y ve la estructura, pero no solo es eso, porque por bajo tierra es una cosa como otra ciudad. Sí. Entonces, está el Museo del Louvre y está Carrusel del Museo del Louvre. Sí. Entonces, explico. Carrusel es bajo el Museo del Louvre. Ok. Entonces, está el Museo del Louvre acá. Subterráneo. Y bajo subterráneo, el Museo del Louvre enfrente tiene una gran plaza, pasa una calle, Son hay un edificios en arco. forma de U. Es como una U. ¿Verdad? Y todo lo El que sigue, triángulo está en el sí, centro. en medio, y todo lo que sigue es una gran plaza. Sí. Y tiene un arco del triunfo, pues, en pequeño, y unos jardines enormes, enormes, enormes. Entonces, todo eso que usted ve allí, bajo está lo que se llama Carrusel del Museo del Louvre. Y esa sería como la parte moderna del museo. De hecho, por ahí usted entra al museo. O sea, o sale. El acceso. Es uno de los accesos. Ajá. Tiene como 5 accesos al Museo del Louvre y Carrusel es uno de esos accesos. Pero es como una parte contemporánea que todos los museos los tienen. O sea, todos los museos tienen salas temporales. Sí. O sea, todos lo tienen. Todos. Y salas permanentes. Y salas permanentes. Para, o sea, para quien no está relacionado, nunca ha visitado una galería o un Ok, museo, sí. las salas permanentes son obras históricas que regularmente no se van a mover que no nunca. se mueven jamás, O sea, sus incluyendo el Caravaggio, edificio. el edificio, o sea, cosas, eso no se va a mover nunca. Eso es la sala permanente. O sea, su Mona Lisa, sus Caravaggios, Delacroix, todos esos artistas están permanentemente allí. O sea, es raro que se vaya a mover una obra de esas. Y luego tenemos las salas donde, obviamente, que son para exponer exposiciones contemporáneas. Entonces yo fui a un evento que se llama Art Shopping y es en el Museo del Louvre, pero en la parte moderna que se llama Carrusel. Entonces, sí es del Museo del Louvre, pero en una sala diseñada para eso. Y aparte es como centro comercial, ¿verdad? Ahí tiene todas las tiendas Gucci, Prada, todas las cosas están por ahí también. Solo arte. Ay, imagínense, toda la plata dejarla ahí. No, es una belleza. Toda esa parte de llegar a ese museo, obviamente es un prestigio. Sea en esa zona, sea en la otra, es un prestigio y eso nadie lo Sí, quita. claro, es que, y fue, o sea, lo más interesante es cómo pasó. Porque yo de pequeño algún día soñé que iba a conocer Europa, ¿va? Que iba a ir a visitar el Museo del Louvre. Sí, claro. Pero exponer en un espacio controlado, organizado por el Museo del Louvre, no, mis sueños no daban para tanto. No llegaban a tanto. Pero cómo llegué ahí, eso sí es curioso. Porque yo monto mi exposición en el Banco Central. La exposición ¿Cuál exposición? Esa exposición se llama Caminante del Mediastino. Así es. Ok, y el nombre mediastino sale de la pura ciencia. Porque cuando yo me puse a trabajar el tema de las emociones, dije, bueno, vamos a saber qué son las emociones. ¿Por qué nos controlan? ¿Cómo nos llevan? ¿Qué sentimos? ¿Cómo reaccionamos? Entonces, ¿qué sucede? Empiezo a buscar el médico, el psicólogo, el psiquiatra, el doctor, el pastor, el sacerdote, todos para ver qué onda con las emociones. Y luego escucho a la gente. Y nosotros, los seres humanos, pensamos que nuestro corazón es nuestro órgano más humano. Porque ahí colocamos las emociones. Si alguien es muy bueno, ¡ay, qué gran corazón! Sí. Tiene un corazón de oro. ¡Ay, no, es que qué corazón más grande! ¿O qué corazón de piedra? Ajá, lo malo también ahí está. Corazón de piedra, corazón negro, no tiene corazón. Entonces, nosotros asociamos las emociones con el corazón. La ciencia nos podrá decir que el cerebro, que las neuronas, lo que quiera, pero nosotros lo vemos de esa manera. Entonces yo
tomé eso y lo llevé a esa exposición. Pero para poder llevarlo a la exposición yo tenía que saber qué es el corazón. Entonces me voy donde una persona, un médico, y le digo, ¿qué es un corazón? Y me da un libro así, un librote así, solo para hablar de cómo funcionaba el corazón. Por supuesto que me lo leí, saqué notas, saqué apuntes. Entonces, para poder entender el corazón, es el único órgano que tiene un sonido realmente. De ahí nada no suena, ¿verdad? Pero el corazón tiene su ritmo, su sonido, la forma particular. Es una maquinaria perfecta que bombea y o sea, una cosa increíble. Y cuando veo, dice, ¿qué es el corazón? Dice, adjetivo cardíaco que se encuentra alojado en el mediastino. Y esta palabra, empiezo a aprendérmela porque me costó un montón. Entonces empecé a trabajar desde allí, y entonces cuando yo trabajo la exposición Caminante del Mediastino, este tema yo lo tomo primero por las emociones, ¿verdad? Y segundo, porque en ese momento que yo iba a organizar esa exposición en el Banco Central, aquí en Honduras salían cada 15 días una caravana para Estados Unidos. Y salían con una bandera, salían de San Pedro y se iban caminando por todo ese recorrido. Entonces yo empecé a reflexionar y decía, qué difícil debe ser dejarlo todo. O sea, imaginarme que tengo que dejar todo para irme en una mochilita que no me cabe nada. ¿Qué te llevas? Nada. Apenas los recuerdos. Entonces yo en esa exposición que se llama Caminante, la palabra caminante también estaba asociada con la migración y había temas directamente de la migración tocados en la exposición, al mismo tiempo que habían temas con las emociones. Entonces era Caminante del Mediastino. El mediastino es el espacio donde está alojado el corazón. O sea, no el corazón, el huequito donde está el corazón se llama mediastino. ¿Y cómo será importante para nuestro diseño de cuerpo? Que realmente es casi una caja fuerte donde está colocado. Porque tiene el esternón enfrente, las costillas y atrás la columna. O sea, es una cajita de hueso. Lo demás nada está tan protegido como si lo está el corazón. Que lo acompañan ahí un poquito los pulmones. O sea, yo dije, definitivamente esta pieza es una cosa espectacular en nuestro corazón. Entonces empecé desde la ciencia a trabajarlo, desde lo que decía la gente. Entonces, un corazón de oro, entonces hice una pieza que tiene un corazón de oro chiquitico, así chiquitito, sí. Un corazoncito de oro así. Ahí está. Y no es este corazón. No, se parece al humano. Sí. Sí, y era como así. La gente decía, es que tengo el corazón hecho un nudo. Entonces yo hice con un lazo, empecé a hacer un nudo y es una forma de un corazón. Entonces esa exposición, Caminante del Mediastino, que la hice en el Banco Central, fui el primer artista plástico en exponer en el Banco Central en su sala temporal. Cuando inauguraron, en la exposición permanente había una obra mía, estaba expuesta. Entonces me invitan y cuando llego al banco me dice... Miro la sala temporal hermosa, ¿verdad? Es la más bonita que el país tiene, esa del banco. Visítenlo, es gratis, hay parqueo, no cuesta nada entrar porque es accesible. No entra al banco, o sea, están aparte. No va como que va a ser un trámite, no. Está aparte, visítenlo. Tiene unas muestras bellísimas y ahorita la exposición de Pablo Zelaya Sierra yo fui. Es una maravilla de exposición. Yo sí lloré. Sí, yo estuve ahí. Lo reconozco me quedé ahí. Así parado. No, era una cosa espectacular. Todavía está, hay que visitarla. Sí. Entonces, cuando llegó ahí la persona encargada que administraba en ese momento los centros culturales, yo la conocía porque me habían comprado obra, les había ayudado en algún momento y le digo, yo quiero ser el primer artista que exponga individualmente en su sala temporal, y me da la mano y me dice, haga de cuenta que lo firmó con sangre. Y yo, eso, me llegó a ella, sí. Alina, una maravilla. Y entonces... preparo esa exposición y yo estoy preparando la exposición y se supone que vamos a inaugurar en el 2020, en marzo del 2020. Pero como ya todos sabemos, en marzo del 2020 entró el COVID. El coronavirus entra al país y justo la semana que íbamos a inaugurar, esa semana se cerró el país. O sea que nosotros vamos a inaugurar el jueves y el martes se cerró todo. Entonces yo dejé la mitad de la exposición en el banco y la otra mitad en mi casa porque la estaba llevando.
Y después que no, que en 2 semanas. Sí. Pasaron 2 semanas, no. 2 Otra. meses, no. 2 años, no. Entonces, después de 2 años, empieza como otra vez como arrancar la economía y todo, poco a poco. Entonces ya me dicen que en el 2022 vamos a retomar la exposición. Por supuesto, pasó el COVID, pasó ETA y OTA, pasó, ¿qué no nos pasó? Sí. Entonces, yo seguí trabajando. O sea, estaba lo que yo iba a exponer, pero yo seguí haciendo más cuadros. Y luego el COVID se llevó a mi mamá. Y luego los hospitales que nunca vinieron, los 95 que nunca compraron. O sea, nos pasó tanta cosa. Y luego Sí. ETA y OTA. Y se inunda Honduras. Y, o sea, yo dije, qué barbaridad de país. Entonces, todo ese periodo de 2 años, yo seguí trabajando, yo seguí haciendo arte, yo seguí metiendo temas de la migración. Entonces, metí el COVID, metí el coronavirus, metí la migración, metí ETA y OTA, la inundación. O sea, yo seguí trabajando la realidad, el entorno que yo vivía. Y leyendo, informándome, viendo noticias. Entonces, con eso yo fui conformando esa exposición, que al final cambió tanto que el banco tuvo que hacer otro catálogo. Entonces, mi exposición tenía el catálogo del 2020 y el catálogo del 2022. El banco tuvo que volver a hacer otro catálogo porque había cambiado bastante la muestra. Ok. Esa muestra estuvo en el banco de marzo a julio. En ese periodo ¿De de qué tiempo, año? del 2022. Ajá. En ese tiempo se hizo como muy popular en las redes y todo, incluso hubo un Art City Tour, Sí, sí. que la gente llega, pero un montón de gente. Sí. Debería de haber más para que la gente vaya. Sí. Y entonces había así como muchas selfies, la gente tomaba fotos y lo subía a las redes. Y sucedió que en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en una clase de arquitectura, algo ahí, iban a hablar sobre arte latinoamericano. Entonces tenían así como que artistas de Argentina, artistas de Venezuela, así, tenían como una serie. Y alguien dijo, pero de Honduras no sabemos nada. Entonces dije, ¿y qué hacemos? Entonces alguien dijo, un artista dijo, yo he visto un artista hondureño que está en las redes muy popular, que era mi exposición. Entonces me contactan a través de Facebook, me mandan un mensaje en el Messenger, mire, soy la maestra Ríos y mire que estamos interesados en si usted puede darnos una disertación, obvio todo virtual todavía en ese momento, una disertación para ver si nos puede acompañar sobre arte hondureño. Entonces yo dije, voy a preparar una exposición de arte hondureño. Y entonces me dicen, no, que hable usted en representación del arte hondureño, pero con su exposición. Okay. Justo la que tenía era Caminante del Mediastino. Prepara imágenes, fotos y todo lo de los árboles, todo lo que yo había colocado. Me conecto, habían 3,000 personas conectadas ahí, obvio. Es una universidad enorme. Y había mucha gente conectada y esas personas, bueno, empiezo una charla que estaba pactada para 40 minutos, duró 3 horas. Porque la señora estaba emocionada y me preguntaba y más y más y más. Íbamos viendo las imágenes y yo iba explicando qué había hecho, en qué consistía cada una y todo lo que yo, o sea, la única manera de poder explicar qué es lo que yo hice. O sea, yo no me pongo como misterioso con palabras sofisticadas y exóticas como algunos compañeros por ahí. Sí. Bueno, lo siento, se me salió. Lo pensé o lo dije. Pero hay. Entonces, trato de ser siempre lo más honesto posible. Sí. Desde mis emociones, desde lo que yo siento, lo que yo pienso. No importa si estoy equivocado, no importa si exageré o lo que sea. Pero bueno, en esa conferencia estaba conectada una galería de arte argentina. Ok. Y ellos tenían el contacto para exponer en Carrusel del Museo del Louvre, y ellos me mandan a mí la invitación para aplicar. Okay. O sea, no era así como que, venga, Ya, aquí. véngase. No. Era una invitación para aplicar. Entonces yo primero así como, no sé. Pero bueno, entonces dijo, bueno, voy a aplicar. Mando mi currículum, mando mi carpeta, mando mi información. Y me dijeron, sí,
usted sí puede. O sea, no era como que cualquiera, no, usted sí puede. ¿Cuánto tiempo tardó ese proceso? En que me mandaron la invitación, en el que yo acepté porque todo significaba plata además, ¿verdad? Que había que pagar. Entonces Para aplicar había que pagar. había que, sí. Ajá. O sea, yo apliqué. Justificado de diferentes procesos. Sí, para aplicar, ellos mandaban, o sea, no, yo apliqué y clasifiqué. Ahora, para poder tener acceso a toda la información, afiches, invitación por escrito y todo eso, había que pagar una inscripción. Había que inscribirse. O sea, yo apliqué, sí, y luego inscribirse. Luego era lo que yo iba a ocupar de pared, pues el Museo del Louvre, ¿verdad? ¿Cuánto quiere de pared? ¿1 metro, 2 metros, 4 metros, 5 metros? Y eso costaba un montón de dinero. Ok. Sí. Entonces yo dije, bueno, no hay cama para tanta gente. Entonces pagué 1 metro, así la verdad, pagué 1 metro. Y luego me cedieron un espacio un poco más grande, porque yo expliqué, ¿verdad? Que yo, lo que estaba haciendo. Sí. Entonces fue una experiencia increíble. Aparte, es otro mundo. Estás con el Louvre encima. Entonces, Carrusel sí es parte del Museo del Louvre. Sí. Está administrado por el Museo del Louvre. Y es como la parte comercial. Sí. Y, claro, son unos salones que parecen hangares, ¿verdad? Bajo tierra. De hecho, si vieron una película que está una pirámide por fuera, ¿va? Y luego una pirámide que está para abajo, en el Louvre. Ajá. Esa pirámide para abajo es el centro de Carrusel. O sea, es parte del Museo del Louvre, pues. Ok, ya Porque entiendo. por alguien dijo por ahí que Carrusel no es el Museo del Louvre. Vayan, pues, vayan Ok, a conocer. sí, claro. O sea, alisten la plata, vayan, pues. Claro. Pero, o sea, y fue un poco penoso, fue ¿Por qué? que dijeran que no había estado. Ah, ok. Porque fueron publicaciones en periódicos, publicaciones formales, que por supuesto no me di a la tarea de contestarlas jamás y nunca, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. O sea, o sea, está bien. No, a mí me parece muchísimo más interesante la obra. Esa obra que está atrás es parte de la obra de la exposición. Sí, era parte de esa exposición. Yo fui a verla en la galería, cuando estuvo en la galería. Bueno, ¿qué pasó? Que luego cuando termina la exposición en el banco, que terminó como en julio, me llaman de la Galería Nacional de Arte, que yo había solicitado espacio, y me dijeron, ahorita tenemos un espacio. Y yo, pero yo ahorita no tengo obra, yo solo tengo Caminante del Mediastino. Y me dicen, es que queremos Caminante del Mediastino. Y entonces, Caminante del Mediastino pasa del banco a la Galería Nacional de Arte, y en la Galería Nacional de Arte dura 3 años expuesta. Esa muestra estuvo expuesta 3 años en la Galería Nacional de Arte. Y el público la pedía. Sí. La gente pedía que la querían ver. Y fue una experiencia increíble. La museografía fue diferente, pero me encantó. Como era más pequeño, el público interactuaba de una manera diferente con las obras. Era más fácil ver toda la obra Todas completa. de una sola vez. Sí. Sí, Y era en más el fácil banco ver era la obra enorme. completa. Era difícil, sí. Yo estuve ahí, en esa obra. Yo estuve ahí. Sí. Yo no sabía de esa obra. Ah, sí. Hasta que fui ahí. Y fui... Gabriel. Yo fui... No iba a la galería, yo iba al MIN. Ajá, sí, claro, están enfrente, sí. Entonces yo dije, antes de ir al MIN, voy a pasar por la galería. Me meto a ver las obras permanentes otra vez y ahí me encuentro esa. Cuando yo entro a la sala, a mí yo me sorprendo de lo que veo, porque no es una exposición normal. Era impresionante, sí. No es una exposición normal. No, o sea, no, este no es era. uno de los cuadros Ese que está en una pared. no se logra ver, creo, en cámara la textura que tiene y todo lo impresionante que es. Sí. Pero eso es lo más sencillo que había dentro de las... Con todo el respeto. Sí, con todo el respeto. porque es que había A nivel escultura, técnica, instalación, había... Esto es una pintura bidimensional, sí, tenés razón. con todo su respeto, ¿verdad? Eso es de lo más sencillo que había. Sí. En ese momento, cuando yo entro, yo miro una instalación completa. No era una obra de pegado a la pared. No. O sea, los corazones estaban colgando en medio de la sala, sí. armados en una línea perfectamente. Sí.
O sea, el timing, todo, la iluminación les quedaba perfecta, Sí. además. De O hecho, sea, cambiaron los colores de las paredes, cambiaron el color del piso para que todo fuera. O sea, esa es museografía. Eso, o sea, Sí. fue una obra espectacular. Cuando yo entro ahí, yo me sorprendo de ver No, la obra. Ya después me doy cuenta que es suya. Y después me comienzo a leer todo Los escritos que yo los hice. el escrito que estaba Sí. ahí. Y ya después la parte que estaba en la esquina al fondo. Que describía la instalación de los corazones. Exactamente. Entonces yo cuando veo eso, al principio yo lo miré y yo supe como, más o menos entendí. Cuando la miré, yo más o menos entendí. Así por encimita yo dije, algo a esto está relacionado. Cuando ya leo el descriptivo de la Sí. obra, o sea, yo dije, aquí tenemos a alguien que está en otro nivel. Eso está en otro nivel. Sí. Porque yo una de las cosas que yo considero de los artistas, que el paso adelante que siempre tiene que estar el artista es, a nivel técnica lo tenemos resuelto. Claro. Perfecto. Hay buen nivel a nivel técnica. En Honduras Exacto. tenemos un buen nivel. Los artistas están Sí. a un gran nivel para competir a nivel mundial. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Sí. A nivel conceptual, ahí es donde me pareció que ahí fue donde estaba el salto, pero como 10 niveles más arriba. O sea, esa obra está muy por encima del Sí. resto de las obras. Fue muy pensada, Se muy nota. del alma. Se nota, De se verdad, nota. y la conexión con el público era de esa manera. Ahora que usted me comenta eso de los 2 años que estuvo en pausa pública, pero Sí, en pero trabajo, trabajando. se nota la evidencia de la Claro. influencia de esos años, Sí. que fueron los años de 2020 a 2022. Sí. O sea, fueron años que en Honduras, para quien nos mira de otro país, tuvimos 2 años durísimos. A nivel mundial con la pandemia y luego con las tormentas. Las tormentas, los huracanes que nos llevaban de encuentro. O sea, se nos inundaban las casas. Ahora veo la obra y cobra otro sentido adicional. Se me enchina la piel de pensar otra vez en completo todo esto, lo que significó esa obra. Sí. Llegar a esos niveles no se llega así solo porque soy bueno pintando. No se llega porque soy bueno. Eso es documentación, eso es sensibilidad. Exacto. O sea, ahí es donde yo quiero que la gente entienda la complejidad del arte. Exactamente. Yo siempre he dicho, yo no soy un artista. Yo no soy un artista, o sea, tengo el alma del artista, pero no estoy ahí. No puedo decir yo soy artista porque yo no me he metido Es que agarró otro camino. Exacto, agarré otro camino. Entonces, ahí es donde está la complejidad del arte y de lo bonito y lo que hace que a los artistas se nos enchine la piel. O sea, a los que tenemos esta alma se nos enchina la piel de solo pensar en esas cosas. Cuando yo miraba esas obras allá y yo leía esas cuestiones, yo la fui a ver, recorrí, después leí y volví a recorrer. Cuando yo di la segunda recorrida, por suerte o desgracia andaba solo. Pero me pareció que fue el momento más especial así. Qué lindo. Sí, en una exposición artística. Me pasó 2 veces esto. Siempre me pasa que cuando yo miro una obra, yo la disfruto y claro. o sea, uno logra ver lo sublime de esas obras. Me pasó 2 veces eso de estar al borde de llorar. De llorar. Una en su exposición de Caminante del Mediastino y otra con la exposición de Pablo Zelaya Sierra. Sí, no, es que esa está espectacular. En esa fue Son porque yo me maravillosos. acordé, por ejemplo, de mis clases en Bellas Artes, donde estudiábamos la historia del arte hondureño Ajá. y la filosofía del arte, Sí. con el maestro Carlos Lanza. Sí, Nos sí. ponía a estudiar las obras de Pablo Sí, Zelaya de Pablo, Sierra. sí. Y cuando yo miro en la vida real la exposición de Pablo Zelaya Sierra, Sí, no, es una maravilla. no tiene comparación. Sí, Son claro. cosas que no tienen comparación. Sí. Ahí, esta obra que pedí por un honor, por recomendación de mi madre, dijo, decirle que lleve una obra. Mire, madre. Sí, Gracias. Sonia se llama. Doña Sonia, un gusto. Sí, mi mamá tiene el alma artística. Qué y le lindo, tocó, qué le lindo. tocó ser trabajadora social de profesión. Eso es lindo. En estos días estábamos hablando y ahora con este proyecto del podcast he estado viendo cuánta gente tiene el alma artística que se vio obligado Totalmente, a a trabajar en buscar otra profesión Sí. por las condiciones de nuestro país, en su mayoría. Es difícil. ¿Verdad? La otra pregunta, ya para ir cerrando, porque se nos están acabando las baterías de las cámaras, Qué barbaridad. no las nuestras. No, sí. La otra pregunta es, ¿el artista en Honduras puede vivir del arte?
esa exposición le genera dinero a Gabriel Saldívar. ¿Cómo se hace negocio del arte? Bueno, quizás no soy el mejor ejemplo, Ok. pero sí, claro que sí. Y yo tengo compañeros, voy a hablar por mis compañeros artistas. Yo conozco personas que viven pintando. Asumo que debe ser o tener un valor enorme, asumir una familia, una casa, y que usted tiene que pintar y vender. O sea, eso son otras habilidades. Sí. Ahora, en mi caso yo soy un bendecido, porque yo me gradué en Bellas Artes y me dejaron trabajando en Bellas Artes. Me gradué en la universidad y me dejaron trabajando en la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre he tenido como un trabajo que me permite, porque aparte son en arte, entonces, de alguna manera eso me ha permitido como sustentar proyectos de pintura, de escultura. Claro, ser docente también es el trabajo más demandante del mundo, porque hay que estar organizando las clases. El trabajo del profesor no termina cuando termina la hora clase, el trabajo del profesor continúa en su casa, que la planificación, que los exámenes, que revisar, etcétera. Pero eso me ha permitido a mí desarrollarme. Claro, ¿qué otras cosas sacrifico? El sueño. La noche es para poder producir, para hacer obra, pero soy un bendecido y eternamente agradecido porque en todo he tenido oportunidad de desarrollarme. O sea, como docente, como artista plástico. Claro, ahorita tuve que tomar una decisión. O viajaba a México a una exposición o atendía a mi universidad y mis clases. Porque pues, es mi trabajo y hay que ser responsable con lo que uno hace. O sea, así como asumo que si voy a entregar una pieza, una escultura, una obra, asumo que la tengo que terminar, pues así también asumo mi responsabilidad, mi trabajo, el trabajo con mis estudiantes, el hacer que se desarrollasen, que crezcan por dentro también. Porque, como usted mencionaba, la técnica, claro, el dibujo, el grafito, sí, perfecto, y le enseñamos la técnica. Pero no solamente se trata de eso, hay que crecer por dentro. Entonces, sí conozco compañeros que viven bien y muy bien del arte, a otros nos cuesta un poco más, pero de esa exposición que usted menciona, eran muchas obras y tengo muy pocas. Sí, de hecho, muy pocas tengo ya. Tengo que ponerme como a trabajar más, porque yo lo que hice fue, cuando yo vine de París, me empezaron a invitar como a ir a otros sitios a exponer, y la gente no me quería invitar, ¿Por qué? porque decían, pucha, viene a exponer de Ya tiene otro carrusel, nivel. va a querer exponer ahí en el Fuerte San Cristóbal de Gracia Lempira. Y yo, sí, ¿por qué no? Si quiero. Claro. Entonces, así, y de hecho me lo dijeron así. ¿En serio? Mire, con pena le queremos decir que lo estamos invitando. ¿Usted quisiera exponer? Y yo, sí, ¿por qué no? Entonces me dice, no, porque viene de exponer de Francia. Sí. Y no hay problema. Increíble. O sea, de hecho, hace poco estuve en una plática con un artista que al final yo entendí que pintábamos con propósitos diferentes. Porque él hizo así un comentario como que a él le interesa exponer, pero en Nueva York, en Art Basel de Miami. O sea, yo le dije, no, perfecto, me encanta. Y algún día pues también vamos a estar en Nueva York y en Miami. Pero a mí no me incomoda nada, nadita, disponer en una biblioteca de pueblo y que apenas apartaron un cancel ahí para poner los corazones colgados. Sí. Lo mismo siento, lo mismo de especial, lo mismo de lindo, lo mismo de comunicar con la gente, de poder explicarle la obra y decirle, mire, lo hice por esta razón. Y que lloren conmigo porque pasa, la gente llora conmigo. Porque las emociones, lo que yo estoy hablando ahí, nos ha pasado a todos. Sí, sí, sí. Nos ha tocado a todos. O sea, escuchar a la gente es maravilloso. Y hay una de las historias que es un corazón en agua. Tenés que recordarlo. Sí, claro. Es un corazón que está sumergido Adentro. en agua. Sí, de una en cabina agua, de flotando acrílico. en una cuestión ahí de agua. ¿De dónde saca esa historia? Rainel se llama, es taxista,
tiene el taxi ahí en la policlínica, y este señor me llevaba de Bellas Artes a la U porque el tiempo era bien corto para llegar de un sitio a otro. Y yo lo contraté para que le digo, venga a llevarme todos los días. Y de repente se me desapareció como 2 años. Cuando me lo encuentro, le digo, Reiner, ¿qué pasó? Que me dejó botado. Y me dice, profe, le cuento, me fui de mojado, y me cuenta toda su historia. Y me cuenta cuando tiene que cruzar el río, y me cuenta que no sabía nadar y que lo aventaron y que siga porque viene el otro ahí atrás o porque viene la migra. Y me dice, mire, profe, yo tuve que decidir, o sea, me regreso, cruzo, pensé en mis hijos, llegué al otro lado sin poder nadar, no sé cómo llegué, los que tiraron conmigo se ahogaron, los vi ahogarse. Entonces, me cuenta esa historia, llega, trabaja 2 años, porque me dijo, yo me voy a trabajar para hacerle una casa a mis hijos. Y lo cumplió. Y cuando lo agarró la migra, él contó, y entonces le dijo el juez, lo dejo acá en Estados Unidos. Le dijo, no, claro que no, mis hijos son primero. Y se regresó y ahora trabaja allí. Entonces, cuando él me cuenta esa historia, yo me imaginé ese corazón luchando en el agua. Entonces, diseñé un corazón que está sumergido en agua. Entonces, está en agua y casi está sumergido todo. Casi, pero no. Tiene una parte que siempre está afuera, siempre está flotando. Entonces, yo hice ese corazón dedicado a don Reinel. ¿Y cuántas personas, cuántos hondureños, levanten la mano, quién tiene familia que se le fue caer toda para Estados Unidos? O sea, y yo hice ese ejercicio en Santa Bárbara con niños, estoy hablando de 7, 6 años. Y entonces yo hice eso. ¿Quiénes tienen familia que se ha ido migrando? Y así, ¿verdad? Se fue mi mamá. No, me partí el alma. Es que mis papás se fueron para España. Yo estoy sola con mi abuela. O sea, niños prácticamente abandonados. Tenemos una población abandonada enorme en este país. Entonces, yo dediqué ese corazón a esos corazones que no se detienen, que luchan, que se hunden, que se sumergen, que casi se ahogan. Y que ahí están. Entonces, hice esa pieza dedicada a esa historia. Cuando inauguré la exposición, me fui un día donde don Reinel y le digo, le voy a contratar la mañana, necesito que me acompañe. Y me lo llevé al banco a la exposición. O sea, él fue con una amiga de él, fueron a ver la exposición, y de ahí lo paré enfrente del corazón y le dije, mire, y le conté lo que te acabo de contar. Ese señor lloraba. Sí, increíble. Sí, le rodaban las lágrimas. Un gigante, un señor grandote así. Le rodaban las lágrimas. Y entonces, y yo dije, pero este corazón no solamente está dedicado a él y a los que se fueron mojados, está dedicado a todos nosotros. A esos que no nos detenemos, que nos asaltaron en el bus, pero mañana hay que volver a agarrar el bus. O la aseadora de mi escuela, que con su trabajo de aseadora y con sus manos encallecidas, tiene que educar a sus hijos y mandarlos al colegio para que sean alguien. Esos que no se detienen, esos corazones que no se sumergen y que no se hunden, porque hay que luchar, hay que salir adelante, hay que seguir adelante. Entonces, esas historias son las que yo recogí por todos lados y las puse ahí y puse las mías. Y hay un corazón tejido en crochet. Ese corazón lo tejió mi mamá 2 meses antes de morir de COVID. Entonces, a mí no me cuenten historias, por favor. Fue mi terapia. Yo así como decir, se murió mi mamá. O sea, yo no podía ni decir eso. Y a mí me tocó en el banco dedicarle la exposición a ella y luego decirlo, ¿verdad? Había una pieza que fue la última que hice en el banco para que vean cómo las emociones se van a la obra. Eran unas siluetas oscuras, siluetas humanas. Y cada silueta tenía una dedicación, un tema religioso, la solidaridad, la niñez, el docente. A todo le apunté ahí porque eran 23 figuras, medio chance. Tenía lienzo libre. No, o sea, no. Y me dio la oportunidad de reflexionar cada una. Y era una maravilla cómo todos nos identificábamos con alguna de las figuras. Pero había una, que fue la última que trabajé en el banco. Era una figura, una silueta, estaba de pie allí donde las pusieron, la museografía, estaban en el banco y cuando la pusieron ahí detenida, entonces yo agarro un rollo de papel de plástico,
de ese con el que envolvemos la comida, y yo envolví toda la figura, toda, de arriba a abajo. Y cuando me dicen, ¿y esta qué significa? Le digo, ¿sabe? Toque ese plástico. Entonces, la gente tocaba el plástico. Ese plástico fue lo último que yo sentí de mi mamá, porque me la devolvieron en un ataúd envuelto en eso. Y eso fue lo último que sentí de ella. Ese ataúd que no pudimos abrir, que no pudimos ver porque era COVID, cuando no se sabía nada. Y así nos la devolvieron. La integramos a un hospital donde supuestamente iba a haber un superoxígeno, un superdoctor, un supermedicamento que nunca llegó. En ese momento las vacunas las escondían. Entonces, yo puse todo ahí. Y yo creo que haber puesto todo en esa exposición y que había sido tan del alma, tan llena de emociones, hizo que mi trabajo se fuera por el mundo. Sí. Y llegar a Carrusel del Museo de Luz, a exponer allí. Y luego que yo siga exponiendo, que yo siga trabajando. Tengo invitaciones para ir a muchos lados y llevar mi muestra. Y me encanta cuando me invitan en los pueblitos, se los juro. Me encanta hablarle a la gente que vea la obra, estar en espacios. Sí, he estado en las galerías más lindas, pero no me importa que sea un espacio pequeño. Allá en Pinalejo, resolviendo, colgando los corazones de las lámparas, porque no había de dónde. Y quedó muy linda. Y quedó súper bien. Entonces, creo que el arte nos permite expresarnos, hablar, decir quiénes somos, lo que sentimos. Entonces, hay artistas que yo creo que sienten que la obra de arte es como para tener mucho reconocimiento, que no está mal, por supuesto que sí. O que creen que la obra de arte, si no es para vender, no es, y así tampoco. O sea, por supuesto que yo, que no me dedico a vender obra de arte, porque yo tengo mis trabajos en los que me enfoco, pero el arte es maravilloso. Llegan y de repente de la nada, 3 cuadros. Así. Gente que me contacta, ¿tiene obra? Y yo, sí, unos cuantos. Me interesa. Y así, o sea, Gabriel Saldívar sí vende. No tanto como venden otros compañeros, que son maravillosos porque son lindos y que tienen la capacidad de sobrevivir de su trabajo plástico. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Pero claro, todo en esta vida hay que lucharlo. Y definitivamente, para ser un artista exitoso, y que yo exitoso lo podemos medir de varias maneras. Pues hay algunos exitosos económicamente. Bravo. Ese no soy yo. Pero, o hay artistas que el éxito viene por el reconocimiento. Y ahí sí soy yo. Porque es lindo que algo que yo ame hacer, como es la docencia y como es hacer arte, sea apreciado, sea valorado. Es lindo que la gente llegue a comprarme un café y me digan, ¿usted es artista? Yo vi un cuadro suyo, yo vi una exposición suya. Eso no tiene precio, como dice el anuncio. Eso es una maravilla. Sí. Entonces, tengo la oportunidad de seguir haciendo arte, de seguir siendo docente, de seguir haciendo proyectos, de seguir aportando, de seguir haciendo este mundo, aunque sea un poquito mejor. Y eso sí lo agradezco mucho. Yo creo que ya puedo cerrar aquí. Ya no puedo pedir más en este episodio. Bueno, muchas gracias. Me encantó. Una maravilla. No, qué preguntas, qué bárbaro. Ponen en aprietos a uno aquí, pero vale la pena. Es lindo poder conversarlo de esa manera, con esa seguridad, sentirte que te están escuchando y que te entienden. Sí. Eso es maravilloso. Sí, encantado, y aquí estamos
Si algún día quieren hacer preguntas, podemos hacer Sí, esas sí. cosas raras que la gente pregunta. Yo personalmente tengo anotadas un montón en la lista que no hice. Casi ninguna de estas preguntas. A mí me quedan ¡Qué un montón. barbaridad! Vamos a hacer Yo una tengo- parte 2. Yo tengo mucho. Esa es la pregunta. ¿Puede haber parte 2? 3 y 4, no hay problema. Ya, excelente. No hay problema, no. Así como me gusta comunicar, yo agradezco estos espacios. Porque hay personas que esta es su manera de acercarse. A través Sí. de las redes. Es una manera de que la información fluya y vaya. Exacto. Sí, me han hecho muchas entrevistas. Si pueden Las leí la mayoría. si pueden googlear ahí mi nombre y gracias a la prensa maravillosa que Fue el reportaje más grande sobre la exposición. hay uno bien grande, sí, hay Sí. unos reportajes muy, muy grandes que se tomaron tiempo, Sí. que incluso investigaban fotos del río de mi pueblo. Y yo dije, yo esa no se las digo, o sea, hicieron una tarea a las chicas Sí. lindas. Sí. Entonces, es Se agradece ese periodismo. muy, muy agradecido Se agradece ese con la periodismo. prensa acá, con la prensa hondureña que vive, que está en España, que está en Estados Unidos. Todo ese tipo de entrevistas, yo las atendí. Y es una oportunidad linda poderme comunicar, porque de repente hay personas que no tienen oportunidad de venir a Tegucigalpa, a una galería, pero si pueden ver esta entrevista maravillosa, compartida desde el corazón. Esa es una de las cosas que yo pretendo. La incomodidad, me disculpo, no es el objetivo, pero siento que es la incomodidad buena, la correcta, Sí, no la claro. incomodidad de molestarlo. No, no, por Más bien supuesto es que esa no. incomodidad Son de, muy cómodo. sí, de Muy cómodo, sí. sentir... Tan cómodo que uno suelta las emociones. Sí, eso es lindo. Sí, y Esa ese es el oportunidad objetivo de linda, esto sí. precisamente, porque como yo me desvinculé del arte y siento que le debo mucho al arte, Claro. entonces siento que este es mi aporte. Andamos pagando deudas. Sí, Está bien, siento que este es mi aceptamos, aporte. aceptamos. Y Sí. considero que tenemos tantas cosas en Honduras que la gente no se da cuenta. Claro. Y yo he tenido la bendición, que Bellas Artes es una bendición completamente de poder acercarse a este mundo. Totalmente. Tuve la bendición de estudiar en Bellas Artes, luego estudiar diseño gráfico, entre un montón de actividades que yo me involucro, que Sí. me gusta platicar Claro, con la gente. claro, claro. Entonces yo dije, es necesario que la gente conozca también a este artista que tengo acá. Muchísimas gracias. Muy, muy agradecido. Que Fue un espacio lindo. Qué bueno, me alegra mucho. Sí, me encantó. Ese para mí es uno de los Sí, mejores sí, no, muy, reconocimientos y halagos. No, gracias, gracias. Y este espacio queda abierto también para que otros artistas tengan oportunidad de promocionar su obra. Hablamos de la promoción de la matrícula en Bellas Artes. Sí, claro. Sí, sí. Y entre Ahí otro vamos. montón de temas, de religión, Sí. de filosofía. Sí, no, me llevó por unos quedaron- caminos azarosos ahí complicados. Pero bien, ahí vamos. Sí, y me queda todavía muchísimo más por platicar con usted. Pues estamos a la orden y para compartir, o sea, es bonito poder expresarnos, poder decir lo que sentimos, Sí. porque a veces vemos la obra, pero entender qué pasa dentro de esa obra, eso es lo maravilloso. Sí. Una de las particularidades también de esta obra es que, a pesar de que la obra comunica mucho, regularmente el arte es bien abstracto en el sentido de que es muy difícil de comprenderla. Y no sé si es por también vínculos emocionales con esa obra que se logra entender muy rápidamente. No requiere tanto esfuerzo comprender esta obra. Eso, viendo lo que es y el mensaje que transmite, es alcanzar... Es que Sí. ahí es donde yo siento que está esa sinergia perfecta, donde se alcanza a nivel de técnica y a nivel de concepto. Exacto. Que ahí es donde me parece que es de las cosas dificilísimas Sí. que logró con esta obra y con un montón más, porque yo he Sí. visto otras obras también suyas y otras pinturas. Sí. Pero ahora que hablamos de esta particularmente. Sí, sí, yo creo que es que, y porque para mí la ciencia es primero, yo creo que por eso es que yo logro hacer esas conexiones y de ser como muy creativo. Sí. De repente me dan un trabajo, ahorita hicimos un homenaje a Pablo Zelaya Sierra, entonces inmediatamente dije, ¿cómo voy a homenajear a Pablo Zelaya Sierra? Entonces me fui a dos detalles minúsculos en su obra. Pablo Zelaya Sierra, en sus cuadros más dramáticos, sobre su firma él colocaba unas florcitas. Entonces yo maximicé las flores. Ok. Porque dije yo,
En este cuadro, Pablo tuvo que haber llorado cuando lo hizo, porque era demasiado doloroso, hermano contra hermano. Sí, hermano contra hermano. Es terrible ese cuadro. No me había fijado en ese Pero detalle. sobre su firma hay 3 florcitas. Y dije yo, este fue como su último resquicio de esperanza de que por lo menos protejo mi nombre. Entonces yo le dediqué todo el homenaje que yo hice Wow. a esos detallitos de la obra de Pablo. Y quedó bien lindo. Me encantó cómo quedó. Esa obra fue expuesta ya. Esa está ahorita expuesta en la Galería Nacional de Arte. Creo que la miré también entonces. Son homenajes, sí. Sí, me parece haber visto. Sí, son unas cabras. Que Ok, es sí, muy... una figura que Pablo usaba. Sí, sí. Y entonces se hicieron unas cabras y los artistas, somos un grupo de artistas grandes y cada quien intervino una y yo la intervine de esa manera. Entonces quedó muy lindo, muy lindo. Tengo tantos temas por platicar todavía que quisiera no No, nos terminarlo. faltan muchos temas, pero bueno, podemos incluso establecer algunos temas para ya no hablar sobre mi trabajo artístico, sino hablar de arte infantil, que no tocamos ese tema, Sí, que quedó sobre la pendiente. educación artística en Honduras. La organización de los artistas. Los artistas en Honduras, o sea, hay tanto que podemos decir. Sí, sí, a mí Que me queda vamos a mucho. seguir en contacto. Y me queda mucho porque todavía tengo, por ejemplo, la evolución del arte a lo digital, cómo Claro, conllevan. por supuesto, la IA y todas esas cosas que están pasando ahora, que como artistas nosotros tenemos que también establecer Sí. nuestro. Los vínculos que tiene el arte Totalmente. con todas estas Totalmente. ramas. Así es. Así Gabriel que, Saldívar, encantado, un honor, muy agradecido y espero que sigamos en contacto. un placer, a pesar del error técnico aquí que tuvimos ahí. No pasó nada, fue una cosita nada. Sí, ojalá la gente pueda seguir la cronología de la conversación Sí, así claro, de esa manera. sí, claro. Y yo en verdad, honestamente, muy agradecido. Siento que es la persona indicada para hablar de estos temas. Gracias. Y No, de eso estar- se lo agradezco mucho. Y de estar Hay aquí muchos. en No Está Mal Podcast. Me Porque encanta. hay muchos artistas que saben expresar a través de sus obras, pero no todos los artistas saben expresarlo con sus Claro, labios. eso también pasa. Sí, entonces aquí tenemos la forma. Vamos a seguir contando, de repente podemos contar toda la experiencia de París, qué pasó en París. Me caí, me rompí el hocico en París, pero fue en París. No es lo mismo No. que caerse aquí en el boulevard. No, claro, no, ya caí en mármol de Carrara, sí, me reventé la jeta. Pero fue en París. No, ese tipo de cosas. O sea, un poco de la realidad, ¿verdad? De cómo nos pasan las cosas a nosotros. Pero fue maravilloso. Bueno, un placer. Encantado, mucho Hasta gusto. aquí nomás terminamos este capítulo. placer. Para mí, No, gracias. espectacular. El anterior estuvo bueno, con Gus Leone, Sí, un sí, presentador de televisión, comunicador, que tiene una productora audiovisual, donde Wow. también hablamos de religión, hablamos de producción No, es que audiovisual, de comunicación, ¿En un serio? montón de temas allá. Y este me pareció espectacular. Bueno, pues qué bueno que espero que también sea del gusto de ustedes. Ojalá que Aquí para la estamos, gente también. Siempre. Sí. Perfecto, un placer. Muchas gracias. Mucho gusto.